Buenas tardes y bienvenidos. Damos inicio al 11º conversatorio web Organizaciones. Soy Sergio Bolívar, gerente de Andina Consultando y catedrático de UPC. Tenemos hasta el momento 1.200 inscritos en esta sesión Zoom. Les informo que tenemos habilitado el Facebook Live y para encontrarlo deben poner el nombre del conversatorio en el buscador de Facebook. El título es Gobernando la pandemia en un país informal. Para quienes nos acompañan desde la plataforma Zoom, pueden enviar sus preguntas desde el icono QIA o Q&A de la barra del panel inferior. Este conversatorio lo estamos organizando en alianza con el PAT, la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. A continuación les presentaré al moderador de esta sesión, el señor Ludwig Meyer, quien actualmente es presidente de Andina Consultando, presidente del patronato de RIMAC, miembro del directorio de Cayaltí. Ha sido ministro de Pesquería en 2 oportunidades para nuestro país y también ha desempeñado una importante labor desde los gremios empresariales y desde la empresa privada, como expresidente de AFIN, expresidente de la Cámara de Comercio Española y de igual forma con el Buró de Convenciones de Lima. También ha sido segundo vicepresidente de CONFIEP y ocupó la dirección de Relaciones Institucionales de la empresa telefónica en el Perú. Por favor, señor Meyer, tiene usted la palabra. Queda a cargo del panel. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a nuestros panelistas hoy, que son Hernando de Soto y George Forsyth, por participar en este importante conversatorio. Voy a presentar a Hernando, aunque muchos los conocen, pero déjenme decir algunas palabras de Hernando. Hernando es presidente del Instituto Libertad y Democracia, que es considerado por The Economist como uno de los 2 think tanks más importantes del mundo. La revista Time lo eligió como uno de los 5 principales innovadores latinoamericanos del siglo en su edición especial de mayo de 1999, titulada Líderes para el Nuevo Milenio. Y lo incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo en el 2004. El señor de Soto ha escrito 2 libros, el otro sobre el desarrollo económico y político, El otro sendero en 1986 y El misterio del capital, ¿por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo? Este último ha sido traducido a unos 30 idiomas, ha vendido más de 2 millones de ejemplares y recibido 25 premios en Europa y América del Norte. Fernando, por favor, tus palabras. Ludwig, bueno, es un honor estar contigo, es un honor, por supuesto, estar con el alcalde de La Victoria, mi amigo George Forsyth, y abarcando un tema difícil, porque recién estamos todos reflexionando al respecto, es una cosa que nos ha sorprendido, pero ya que el título tiene 3 partes principales, según lo que veo, una parte tiene que ver con gobernando la pandemia, y es un país informal. Yo creo que es importante comenzar, y quizás de esa manera voy a utilizar el hecho que me has hecho precederlo al alcalde, para explicar los términos como los entiendo yo. En primer lugar, la pandemia, ¿no? Esta no es una pandemia como las que hemos visto anteriormente, que afecta a Europa, son terribles, afecta a Asia, o bien en África, es como el SIDA, o es como el SARS, o es como la gripe española. No, esto nos está afectando a todos a la vez. Eso ya sabemos. Eso significa que en estos momentos, si uno está contando que, bueno, en el peor de los casos, si no va mal, van a salir los países amigos, los países más prósperos, como los Estados Unidos, los europeos, y nos van a ayudar. Pero ellos mismos están afligidos. No solamente están afligidos, sino no se pueden meter en buques ni siquiera en submarinos, porque el momento que uno pone mucha gente en un solo vehículo, comienza a expandirse la plaga. Entonces, la primera cosa que hay que darse cuenta en esto es que estamos solos. Es decir, ahora estamos los peruanos solos. Se han hablado de organismos internacionales, hay una visión, bueno, esto es un mundo global,
¿Qué dicen las Naciones Unidas? Vamos a protestar frente a los derechos humanos. Olvídense de eso, olvídense de eso. Las fronteras nacionales son los lugares dentro de los cuales se combate un fenómeno universal, pero es a nivel nacional, es a nivel de soberanía. En otras palabras, el presidente Vizcarra domina la situación, o se supone que domina la situación, desde Loreto, Tumbes hasta Tacna, y de ahí hasta la selva con Brasil. Ahí estamos. Y el presidente del Ecuador en su territorio. En otras palabras, las áreas como dentro de las cuales se combate eso son nacionales y por supuesto hay coordinación internacional, pero no es de no vamos a depender de algún tipo de acuerdo como la OTAN o el acuerdo de la APEC que nos va a salvar. Estamos solos, con información de afuera, pero solos. La segunda cosa que hay que darse cuenta dentro de esto es que los países como nosotros en vías de desarrollo están ya claramente mucho más afectados que los países desarrollados. Eso no era muy claro hace inclusive un mes, porque había la cosa comenzaba en Italia y se hablaba de los pobres italianos, después Nueva York, pero ahora lo que está viendo es que las curvas de enfermedad y de mortalidad en los países en desarrollo como somos nosotros están subiendo. Y en todos los casos lo que está saliendo claro, lo están diciendo ya ahora desde el New York Times, el Wall Street Journal, Le Point en Francia, es el sector informal donde existe la mayor capacidad de contagio y donde resulta más difícil gobernar. En otras palabras, sabemos que de la enfermedad que si tenemos suerte alguien descubre una vacuna y entonces los escenarios pesimistas de los cuales podemos hablar hoy sencillamente ya no tienen lugar. Pero ¿qué pasa si no se descubre la vacuna o la vacuna no llega a tiempo? Entonces hay que estar preparados a gobernar solos, por un lado, y por otro lado, hay que saber hacerse la pregunta siguiente. ¿Nuestro Estado tiene verdaderamente el poder soberano de gobernar? Entonces la idea no es aquí gobierno el Perú, hasta allá llega Chile. El problema es la élite gobierna, no es un partido político, no son los muchachos de Moquegua, no son los arequipeños. El problema no es eso, el problema es el Estado logra o no gobernar. Entonces lo que estamos viendo ahora es que esto del sector informal, en el fondo no es cuestión de que si estos obedecen la ley, si no obedecen la ley, si son desordenados, no son desordenados, si están potenciados por los venezolanos. No está. El tema no es eso. El tema aquí es que el Estado verdaderamente no llega y no puede llegar por la forma como está configurado, por las normas y la vigencia que tienen para llegar al sector informal, porque el sector informal es justamente el que está fuera del ámbito del Estado. Entonces, la primera cosa que es importante es darse cuenta que el bicho, el virus que nos está enfermando, que podría matar a mucha gente, es un virus que trabaja en las áreas donde no predomina el Estado. Les voy a hacer una ilustración, que por supuesto la puede hacer muchísimo mejor George que yo. Cuando el Estado va y dice conga, en Cajamarca, va, aquí el Estado soberano se ha comprometido con la inversión extranjera de que se va a realizar este proyecto en el cual se han invertido ya 2.000 millones de dólares y que pueden enriquecer al país, la respuesta local es no va. Y ganan los que no van. Inclusive ganan los que los encarcelan. Sigue que no va. La misma cosa en Tía María. El Estado ahora ha dicho, oiga, aquí hay una encerrona. Vamos a confinar a todo el mundo en su hogar. Quédate en tu casa, vas a estar con tu familia, vas a estar bien. Y estamos viendo que la mayor parte de la gente no está obedeciendo. Eso quiere decir que la capacidad soberana del Estado de llegar al punto central de donde está la enfermedad, donde requiere la colaboración de ciudadanos, no llega a su poder. Entonces estamos viendo ahora que la informalidad no es un problema de que hay que enseñarles a estos a obedecer las cosas, hay que mandarlos a un buen colegio, a una universidad, por favor, que la iglesia haga al respecto. El problema del Perú es que el Estado de Derecho llega con las justas quizás al 30% de la población. Ese es el tema.
no es que paguen impuestos, no paguen impuestos, no es eso. El tema está en que el Estado no tiene esos mecanismos. Y entonces, vamos en ese sentido a ver qué pasa. Estoy reflexionando mucho en lo que le toca hacer, las responsabilidades de George dentro de este mundo en la cual ya no hay el exterior que puede manejar las cosas. En este país donde el Estado llega solamente a un cierto límite, la acción, la confrontación, ocurre al nivel donde gobierna George, local. ¿No es cierto? Entonces es un fenómeno global, es un fenómeno donde los instrumentos, la financiación, las fuerzas del orden están mandadas por el Estado, pero el que sufre los choques son localmente. Entonces los mineros, los pequeños mineros, los sufren en todos los lugares donde hay conflictos en el país. Los mineros formales, los petroleros, las personas que están extrayendo gas del país, están también gobernados por situaciones locales, pero los locales no tienen los mecanismos soberanos que son necesarios para manejar una pandemia, es decir, algo que tiene un volumen muchísimo más grande que uno. Y sin embargo, ahí es donde se produce la confrontación. Entonces la pregunta es, ¿tenemos o no un Estado o un sistema de derecho que puede poner la autoridad, donde por el momento no la existe, en manos de aquellas personas que tienen que dar las soluciones? Y la pregunta entonces es, ¿cómo se dividen los poderes de gobernar entre, por ejemplo, alcaldes locales y el poder nacional? A eso también hay que agregarle la cosa siguiente, que hay que tratar con el sector informal. Entonces vamos a tratar de ver qué es el sector informal. El sector informal no es un sector clandestino, para comenzar. Es un sector que en muchos casos está perfectamente legalizado y con títulos sobre su cosa. Sencillamente lo que ocurre es que estas normas que ellos obedecen no son parte de un compendio que se puede manejar a nivel central. Me explico. Una buena parte de los informales ya han formado algún tipo de empresa, pero esas son empresas unipersonales. ¿Qué quiere decir unipersonal? Quiere decir que no tienen directorios. Quiere decir que no tienen una identidad que puede ser utilizada para garantizar un crédito, que puede ser utilizada para cubrir o ser contraparte de una inversión. Quiere decir que si uno sale de una comunidad informal a otra, uno pierde todos los activos que tenía en la primera antes de pasar a la segunda. Es decir, son empresarios en condiciones legales de segunda. De segunda. Por ejemplo, puede haber un Saga Falabella. Y yo no sé quién es dueño de Saga Falabella, pero lo que yo sé es que no importa. El señor se muere, cualquier cosa, ahí está Saga Falabella. Es una personalidad jurídica, una personalidad jurídica a la cual yo puedo acudir. En el caso de un informal, muere el informal y muere su empresa con él. En otras palabras, no hay la manera de hacerlo responsable, ni que él se haga responsable frente a sus clientes, porque depende de su estado de salud, el cual se encuentra amenazado. En otras palabras, estamos enfrentados a dos países. Un país que estamos los formales, o los que pretendemos que somos mayormente formales, y por otro lado, y con esto termino, hay un país informal, que no es que no esté papelizado, sino que sencillamente a nivel del Estado, que ha repartido los derechos y obligaciones de este país, ha perdido control sobre ese 70% de la población. Y esos son los problemas a los cuales se tiene que enfrentar en otra cosa George. Por eso me interesa muchísimo ver cómo están las cosas en el campo de batalla George, y después vamos a ir profundizando a medida que nos vamos enterando qué piensa cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias, Hernando. Para los que han entrado luego, una breve explicación. En realidad se trata de dos exposiciones. Primero Hernando de Soto, luego la exposición del alcalde George Forsyth. Y luego ya entramos a la etapa de preguntas. Hay preguntas que han sido dirigidas para Hernando de Soto y otras para George Forsyth. Tienen también el tiempo necesario, igual o más que si es necesario, que en la etapa de exposición.
A continuación voy a presentar al alcalde. En realidad es muy conocido el alcalde. Él a ver, perdón un segundito. Ya, perdón. Es empresario, deportista y hoy es el actual alcalde distrital de La Victoria. Antes fue regidor y alcalde interino de su distrito. Destaca por ser un alcalde distrital que ha tomado acciones concretas y decididas para luchar con el alto nivel de informalidad en su distrito. Como deportista profesional jugó para el Borussia Dortmund y el Atalanta en Alemania e Italia respectivamente. Ha sido arquero de la Selección Nacional de Fútbol desde la sub-15 hasta la de mayores y ha sido capitán del club Alianza Lima. En el 2006 fue elegido como el mejor jugador del año. George siguió estudios de ingeniería industrial y hoy cursa el último año de administración de empresas en la UPC. George es peruano, nació en Caracas mientras su padre ejercía las funciones diplomáticas en representación del Estado peruano. Finalmente, George habla 4 idiomas: inglés, alemán, italiano y español. George, puedes iniciar tu presentación. Muy bien. Muchísimas gracias, Ludwig y Hernando. La verdad que qué lujo estar con ustedes. Es algo que no me lo imaginaba. Realmente es un honor compartir con mentes tan brillantes. He preparado algo muy rápido, la verdad. Ustedes saben que el trabajo realmente es duro. Estamos pasando momentos muy difíciles. Cuando justamente pensaba que iba a tener un momento para escribir esto, me citó el ministro de Salud y vengo de ahí. Pero siempre me parece muy interesante, Hernando, en verdad, toda tu experiencia. Creo que has aportado mucho al país. Y yo vengo básicamente a tocar quizás los puntos más pequeños, ¿no? De una visión más macro, qué es lo que está pasando en la informalidad directamente en la calle, ¿no? Y cómo podemos hacer para trabajar justamente eso, ¿no? Y para no quedarnos en mucha teoría, yo creo que justamente seríamos un complemento bastante importante, ¿no? Una suerte de alianza que podría ser interesante para el bien del país. Pero bueno, antes de entrar al tema, les quería presentarme. Más allá, muchos me conocerán pues, por deportista. Bueno, algunas cosas de televisión, no crean todo lo que sale en la tele, y algunos por alcalde, ¿verdad? Pero la verdad que sí, soy hijo de diplomático, nací en Venezuela, soy tan peruano como cualquiera, he jugado en todas las elecciones, como bien lo mencionaste, incluso soy capitán, soy teniente caballería del Ejército del Perú, en nuestro glorioso ejército. Y viví en muchos países, lo cual me dio una buena cultura, un buen mundo. Es algo que agradezco muchísimo haber tenido esa experiencia. Luego llegué al Perú y entré en Alianza Lima. Y muchos me dicen, bueno, qué raro que seas alcalde. Y dije, qué raro que haya sido deportista, porque en mi familia no existe deportista. Dice mi papá que juega fútbol, pero no creo que ni pateaba una pelota de playa. Pero es así que me interné en Alianza Lima y conocí lo profundo del país, ¿no? Ya la realidad del Perú. He conocido pues a todos mis amigos, he conocido las casas con piso de tierra, he conocido las realidades, los que viven del día a día, los que viven en los cerros, los que se enfrentan a los problemas del agua. En verdad, lo que es la gran mayoría del Perú, pero que muchos estamos ajenos. ¿Y por qué les comento eso? Porque es importante que sepan por qué me dicen que soy mitad blanco, mitad negro, ¿no? Porque justamente me enriqueció mucho esta vida que tuve, donde he vivido entre dos mundos muy distintos, que son los dos Perús, ¿no? Son los dos Perús que hay, los que tienen y los que no tienen. Entonces, siento que me puedo desenvolver bien en todos los sectores del país. Es algo que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Por otro lado, les cuento rápidamente qué es La Victoria. Bueno, La Victoria es el distrito más corrupto del Perú. Bueno, era, obviamente, el distrito más corrupto del Perú. El distrito más quebrado de todo el país, más de 680 millones de deuda. El exalcalde está preso con sus más de 22 funcionarios. La fiscalía se llevó las computadoras, no teníamos ni computadoras para trabajar. El catastro es del año 70, comprenderán la informalidad campante en el distrito, porque ni siquiera los edificios están registrados. Número 1, tuberculosis en toda Sudamérica y en fin. ¿Por qué les cuento estos desastres? Porque lo que les voy a contar a continuación puede sonar bastante duro de la realidad de la informalidad. Pero
si en un año y medio hemos podido, bueno, en un año y 3 meses, que ahora estamos con el coronavirus, hemos podido cambiar la realidad de este distrito, que es una pequeña representación de todo el Perú, porque tenemos los pitucos, ¿no? Santa Catalina, tenemos los cerros, toda la inmigración, los provincianos, tenemos los empresarios, los emprendedores, Gamarra, la zona antigua, ¿no? Turística. Si se puede cambiar este distrito, se puede cambiar. Entonces hay que tener esperanza. Ahora, entrando al punto, por decirlo, voy a tocar puntos que son directamente la calle de las experiencias. Y ahora, muchos creen que los ambulantes son los informales, y no es eso. Todo el país está inmerso en la informalidad. Distintos giros, diferentes giros empresariales. Y uno, por ejemplo, toquemos las empresas de transporte. ¿Por qué tomamos las empresas de transporte? Porque es un gran problema. Más del 47% de las empresas de transporte de Lima están en este distrito. Entonces estamos rodeados de empresas de transporte y por eso nuestras pistas están todas rotas. Y somos conocidos en la historia por tener las pistas más desastrosas. Entonces, obviamente, tuvimos que atacar ese problema. Y ahí vimos la realidad. ¿Y por qué? Básicamente, lo que les voy a contar es por qué el gobierno es el principal factor o quien impulsa a los peruanos a ser informales. Esta es la triste y dura realidad. Entonces, visito a Sutran. Bueno, Sutran, vamos a trabajar la solución de las empresas de transporte y me indica solamente tenemos 525 fiscalizadores a nivel nacional. Comprenderán que por eso es justamente los que son empresarios saben que el control es lo más importante de las empresas. Puedes implementar todos los diferentes cambios, pero si no hay control no sirve de nada. Entonces no hay control alguno en todo el país de las empresas de transporte. 525 fiscalizadores, se le escapa un tanque a pedales, en la carretera no lo agarran. Entonces, ¿nosotros qué propusimos? Bueno, delegan las funciones a nosotros, delégala a la municipalidad. Yo tengo mi gerencia con 100 fiscalizadores, la acabo de crear. Delégame a mí y automáticamente vas a tener 625 fiscalizadores. Y lo mismo lo vas a replicar con Los Olivos, con Comas, Independencia, Miraflores, San Isidro, Arequipa, Tumbes, Cusco, Piura, y vas a tener un ejército de fiscalizadores. ¿Y cuál es la triste realidad? Que ni siquiera les inmutó, no les importó. Lo tuve que llevar a la ministra, que era María Jara, ministra de Transporte. Le dije, ministra, por favor, tenemos que solucionar y formalizar estas empresas de transporte. Y ella intentó, pero aún así no pudo siendo ministra. ¿Y qué pasó? Ahora es la presidenta de la ATU. ¿Qué fue lo primero que hizo mi gran amiga María? Automáticamente firmó el primer acuerdo con la Municipalidad de La Victoria para nosotros fiscalizar el transporte urbano. Entonces ahora trabajamos juntos, en conjunto, para solucionar este problema. Y ahora tiene un ejército del cual nosotros fiscalizamos e incluso nos dan un porcentaje de las multas, porque hacemos también el trabajo de ellos y también generamos recursos. Pero ya no se escapan ya no se van a escapar esas combis con 3 millones de deudas, papeletas, los buses que se caen por todos los barrancos. Y si alguien cree que el transporte, bueno, pues no es tan importante fiscalizarlo o formalizarlo, bueno, le dejo este detalle, ¿no? En 2018 murieron 3.244 personas por tránsito, accidente de tránsito. Lo que hace una semana era el coronavirus, ¿verdad? Las muertes de coronavirus, pero no hubo parálisis, no hubo cuarentena, nadie congeló la economía. Pero se están muriendo la misma cantidad. Entonces, ahí está un reflejo, un pequeño reflejo de lo que es el Estado y cómo simplemente no está trabajando para esa formalización y deja un libre control. Y ahí quiero entrar a otro punto, ¿no? El Estado ni siquiera entiende bien cuáles son sus funciones, porque las municipalidades, nosotros estamos a cargo de ordenar la ciudad, planificar la ciudad. Pero ¿qué no dice el MEF? Para que vean lo confundidos que ellos están. En los árbitros, ¿qué te cobramos? Áreas verdes, ¿no? Para regar las áreas verdes, recojo residuos sólidos, y el tercer punto, cobramos seguridad. Seguridad. Pero la municipalidad, ¿qué tiene seguridad? O sea, el serenazgo. Entonces, no saben a quién le compete esa función. Esa es función de la Policía Nacional. Yo llevo acá un año y casi medio, y hasta ahora no entiendo lo que hace el serenazgo. Asalta a una persona, y oye, manda el serenazgo, y el serenazgo se para al costado y lo mira, pucha, la verdad qué pena, te han asaltado, ¿no? Oye, ¿por qué no llamamos a la policía? Porque el serenazgo no puede arrestar a nadie, no puede detener a nadie, y encima vamos con hojas, y el delincuente va con pistolas y nos agarra a balazos. Entonces, ¿cuáles son nuestras funciones? Nuestra función es ordenar la ciudad.
¿Y cómo lo ordenamos? Con los fiscalizadores. Entonces, el Estado no me da recursos para los fiscalizadores. Entonces, ¿yo qué hice? Antes teníamos 350 serenos. Los cambié, me quedé con 50 porque como pagan arbitrios, los tengo que contratar porque legalmente es así. Y todo lo que subsidiamos lo convertí en fiscalizadores. Ahora tenemos el sereno fiscalizador. ¿Y qué es lo que hace el fiscalizador? Ordena la ciudad, formaliza la ciudad. Entonces ahora el que está en el parque no es un sereno que, no entiendo hasta ahora lo que hace, es un fiscalizador, obviamente, hace la misma función del serenajo. Pero ¿qué es lo que hace? Ordena, formaliza, lucha digamos, con el comercio informal, con obviamente las casas, las fiestas, donde están tomando en la calle, está ordenando la ciudad. Y un problema muy grave que muchos no creen, son las heces de los perros. Es el problema más grave de todos los municipios, nos llaman todos los días. Entonces ahora él multa directamente a la persona, cosa que el serenajo no tiene la función de multar. Pero ¿qué es lo más importante? Formaliza. Gracias a este ejército de fiscalizadores pudimos formalizar Gamarra. Pudimos formalizarlo el año pasado. Más de 15.000 puestos de trabajo. Y el ambulante no es digamos, un indeseado, lo contrario. El ambulante ya es una persona que está trabajando. No es alguien que está en su casa rascándose la barriga, es alguien que está trabajando y que le gustaría seguramente ser formal. Entonces es una oportunidad el ambulante, no es una debilidad, es una oportunidad. Por eso entré a este distrito, porque solo había oportunidades. Y de esa forma formalizamos Gamarra y salen otros problemas para que vean que es el Estado que te empuja a ser informal. Lo formalizamos a todo en Gamarra y resulta que si el local tiene que tener a partir de 6 metros cuadrados para poder tener certificado de defensa civil. Entonces alguien escribió en algún ministerio esta norma que tiene que tener a partir de 6 metros cuadrados para tener defensa civil porque lo hizo en un escritorio, en una oficina sin ventana. Parece que o su mamá nunca lo dejó ir a polvos azules, ni a polvos rosados, ni al mercado central, ni a Gamarra, ni a ningún lado lo dejó ir. La gran mayoría de tiendas en Gamarra no tienen 6 metros cuadrados, pues son mucho más pequeñas. Entonces automáticamente el Estado los impulsó a la informalidad. No hay defensa civil, automáticamente no hay licencia de funcionamiento. Si yo ya estoy en medio de toda esta informalidad, ¿para qué voy a registrar mi caja? Ya voy a vivir en la informalidad, pues. Entonces, son las muestras de las ideas o las grandes ideas que nacen desde arriba, pero deberían nacer de abajo, en la necesidad de la población, de los gobiernos locales, y llegar hasta arriba. Pero alguien lo está haciendo desde un escritorio que no entiende la realidad del Perú. Y entonces, ahí vamos al ambulante que llegamos a formalizar, y muchos lo logran con mucho esfuerzo, y contratan personas y los meten en planilla. ¿Y qué sucede? Yo soy empresario, bueno, soy empresario, soy emprendedor también. Y yo entiendo lo que le cuesta a la gente. Yo tengo mi empresa, contrato a mi personal en planilla. Llega fin de mes, mis ganancias, pago mi planilla y viene la SUNAT. Pucha, tengo que pagar y le pago. Pasa el otro mes, estoy un poco retrasado, o si no pagas, te quito tu refrigerador, embargo tu casa, embargo tu cuenta, pagas y pagas, como sea. Pero no ves utilidad, tus trabajadores ganan más que tú. Entonces tú no ves, ¿para qué estoy tan formal? Entonces sigues en esa lucha hasta que llega un día y te embargan y no tienes para pagarle a tus trabajadores. Y cuando no tienes para pagarle a tus trabajadores, viene el Ministerio de Trabajo y te multa también. Dios mío, con tanta multa, ¿qué le vamos a pedir ser formal? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Muchachos, ¿quieren seguir trabajando? Perfecto, pasamos a la informalidad. Olvídense de sus beneficios, esto se los voy a pagar directamente, pero yo ya no voy a ser formal. Y la empresa continúa exactamente igual, pero ya lejos del Estado. Y es la única forma que empieza a haber utilidades. Entonces, esto les voy a contar por experiencia propia, todo lo que les estoy contando, ¿no? Entonces, es muy caro ser formal, esa es la verdad, es muy caro. No estamos dando algunas facilidades para el que recién está empezando, que es como el 70% del Perú es informal. ¿Y cómo lo queremos formalizar si no le damos ninguna ayuda? ¿Por qué pude formalizar los ambulantes de Gamarra? Porque hicimos un acuerdo para que no paguen alquiler. Y de esa forma tenían capital para poder invertir y formalizarse, porque hubo una ayuda. Pero si el Estado no le va a dar ninguna ayuda y ningún beneficio, créame que no van a formalizar a nadie. Y después le pedimos pues a los empresarios que se formalicen. Pero si el Estado es el más informal de todos, el Estado no tiene ni formalizada su población. Estamos en medio de la pandemia, de esto se trata esta charla. Y ahora viene el gobierno central y nos indica, le van a repartir canasta a toda la población vulnerable. Espectacular, es lo que la gente necesita comer.
Ok, Midis, por favor, tu padrón de vulnerables. No, mira, sabes que no lo tengo, no está actualizado, pero ¿cómo es esto? No, con el de ustedes. Bueno, nosotros también tenemos algo, pero comprenderás que venimos de la gestión más corrupta del Perú, hemos trabajado 1 año y medio, ahí tenemos ciertas cosas, adulto mayor o MAPE, todo lo tenemos, pero ustedes son el ente que rige todo eso, por favor, entrégame el padrón. No, mira que vamos a ver, no entregaron nada. Y después encima te dicen, pobre de ustedes si le entregan a alguien la canasta que ha recibido el bono, pero tampoco te entregan a quien le dieron el bono. Y tienes la mala fortuna de alguien es vulnerable y se lo entregas y recibió el bono, viene la Contraloría y te denuncia. Pero ¿qué es lo más grave? Suban ahorita el Cerro del Pino y el Cerro San Cosme. Van a ver muchos adultos mayores en su casa y te acercas, señora, le damos la canasta, ¿cómo hacemos? Y no te contestan, porque ni siquiera habla castellano, habla quechua o habla aymara. ¿Y qué es lo más grave? No tiene DNI. Entonces nos estamos preocupando de que la empresa es informal. Esas personas son la representación de la informalidad, porque su empresa no es informal, ni su rubro es informal. Ellos son informales, no existen en el Perú. No existen. Y después, ¿cómo le vamos a atender a esa población? No pueden acceder a ningún programa social, no le puedo dar la canasta. Por eso es que el año pasado hacemos una gran campaña para formalizar a esta gente y darle el DNI de RENIEC. Entonces, les quiero comentar una experiencia, ¿no? Para recalcar justamente en torno a esta epidemia y el coronavirus. Usemos el ejemplo más claro, la parada. La parada tiene muchísimos años, más de 40 años. La propia palabra te lo dice. La propia palabra ya te indica la informalidad. La parada, ¿por qué se llama así? Porque los camiones iban a abastecer el mercado central y paraban para vender de forma informal la comida, la verdura, ¿no? Los productos. Entonces ya nace de la informalidad. Y eso es más allá de los años 40. Estamos en 2020, 80 años, ¿ok? Y el gobierno no ha podido hacer nada. Obviamente con la inmigración creció y explotó la informalidad y se puso mucho más grave. Entonces, ¿y qué es lo? Imagínense, ya para el colmo, ¿ya? Viene el gobierno, representado por Susana Viera, y ellos que trabajaban adentro de un mercado mayorista, los expulsan del propio local, los expulsan y los mandan a la calle. Y los hacen trabajar en la calle. O sea, el gobierno te obliga a ser informal. Y ahora, desde que hemos entrado, van más de 8 años que sucede eso, desde que hemos entrado, le hemos dicho, el terreno no es nuestro, por eso no lo podemos hacer nosotros, le hemos dicho, hagan con la inversión privada, porque la inversión privada es buenísima, pero que vaya para la gente también. Hagan un gran mercado y formalicen a esta gente ahí. Nunca nos escucharon. ¿Y ahora en qué estamos? Estamos en la pandemia, ¿verdad? Hace 2 meses estaba parado y le dije, este va a ser el foco más contagioso del Perú, hagamos algo, metámoslo aunque sea en un parque, pero tomemos decisiones porque esto va a pasar. No hubo caso alguno, no, lo hablamos con Lima, no llegamos a nada, y hoy, lamentablemente, les tengo que informar que es el foco más contagioso de todo el Perú. Entonces, ¿culpa de quién es? Bueno, la culpa es del Estado, no es de este gobierno, no es de este gobierno que ha heredado digamos, las malas prácticas de todos los que vienen antes, ¿no? No es solamente este gobierno, pero el culpable es el gobierno, pues, de la informalidad. Ahora, pregúntenle a uno de esos trabajadores, comerciantes de la parada, pregúntenle a uno nomás, si es que el Perú ha mejorado en los últimos 20 años, en los últimos 15 años, hemos crecido 8%, el Perú es el país de las maravillas y todos quieren invertir. Pregúntale a esa persona. ¿Sabes lo que te va a decir? Ese mismo país, estoy trabajando al costado del mismo perro, al costado de la misma rata y al costado de la misma basura. Para mí no ha mejorado el Perú. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente el régimen económico está muy bien. El Perú genera las riquezas. Pero el Estado es disfuncional. El Estado no está funcionando. Entonces, obviamente lo que tenemos que cambiar es las políticas públicas, de cómo está funcionando el Estado. Obviamente no es un problema de la noche a la mañana, pero tienes que atacarlo con pantalones y ver los problemas desde la calle, no desde arriba encerrado, no desde el MEF, que el MEF, si los demás ministerios trabajan en un edificio sin ventanas, el MEF trabaja en un sótano. El MEF, quien es el encargado de la plata, que el Estado ha hecho la descentralización, ¿verdad? La descentralización, donde nos repartió muchas responsabilidades a los gobiernos locales, pero no repartió los recursos, los sigue teniendo el MEF. Entonces, ¿de qué descentralización estamos hablando? ¿Y qué ayuda le podemos dar nosotros a la gente? Si para hacer una pista, ¿ok? Pasan 10 meses, una pista pequeña, 2 cuadras, 1 millón, 2 millones.
el procedimiento, un mes, por lo menos, el proyecto para que lo evalúen, el concurso, 3 meses, y si sale toda la perfección mientras ejecutan, en 10 meses tienes la pista hecha. Y después viene fin de año y te dicen, ¿por qué no gastaste tus recursos? Porque nada es perfecto. Siempre alguien te va a imponer alguna demanda y lo dilata. ¿Por qué no ejecutaste? Pues si tú no me dejas. El Estado es tan burocrático y tan ineficiente que no te deja hacer todos estos cambios. Entonces necesitamos reestructurar el Estado. Los quiero dejar con una pequeña reflexión. Va a sonar un poco dura, pero con esto acabo. Y disculpen si quizás hablé demasiado. No soy de hablar, soy más de acciones. Me emocioné, creo. La victoria genera 2.800 millones al año. Eso fue el 2018. Debemos estar por los 3.000 millones al año para el Estado. Eso es lo que genera este distrito. A base de su esfuerzo, a base del sacrificio de su gente, chamba, porque lo victoriano es chamba, gente emprendedora. Generamos para el Estado más de 2.800 millones. Y tenemos el distrito hecho puré. Las pistas, la informalidad, sin agua, los cerros, no tenemos agua, pero le pedimos que le laven las manos, ¿no? Y no tenemos agua, la verdad, una locura. Le damos 2.800 millones al Estado, y el Estado, ¿qué nos devuelve? 6 millones de fondo común. Yo le doy 2.800 al Estado y me dan 6 millones. Si yo fuese una empresa privada, si la Victoria fuese una empresa privada, lo primero que diría, me paso en la informalidad, pues, porque el Estado es el que me está robando. Me está devolviendo lo que yo produzco. Esa es la triste realidad. Entonces tenemos que cambiar muchas políticas de lo que está pasando en el país. Así que espero no haber sonado muy duro. Sigo siendo siempre muy optimista y estoy seguro que vamos a salir adelante y los cambios se van a venir. Muchas gracias. A ver, muchas gracias. Para los que han entrado recién, después de las exposiciones viene la etapa de preguntas. Los audios voy a leer las preguntas que han llegado. Siguen llegando preguntas. Son en realidad bien interesantes. Pero si el alcalde Forsyth quiere decir algo después de lo que diga Hernando de Soto y viceversa, pueden complementarse las respuestas. Una primera pregunta para Hernando de Soto es: el concepto de informalidad ha sido muy discutido y estudiado en nuestro país, claro, principalmente por el LLE. Sin embargo, se asocia mucho a lo negativo en nuestra cultura, irresponsabilidad, ilícitos, grupos que no son aceptables, y se introduce a muchas pymes productivas en este grupo de informalidad laboral. ¿Cómo puede definirse mejor la informalidad para que aprendamos a conocernos como país? Es una pregunta fundamental que yo traté de dirigirme en la primera parte de la exposición. Es básicamente el área donde la gente trabaja en una condición legal inferior. En otras palabras, lo que dije anteriormente, no es solamente porque lo está hablando George en ese sentido, de que el informal es una persona que ha sido empujada fuera del ámbito del Estado, es que el Estado le ha dado ciertos estatus, por ejemplo, los estatus de las llamadas pymes, las pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas no están constituidas de tal manera que su palabra, que su título de propiedad, que la autorización para ser empresa, es decir, reunir recursos para agregarlos y producir una plusvalía, puede ser realizada. En otras palabras, si yo soy informal, no es que yo no tengo un papel, tengo un papel, pero ese papel dice que soy una pyme o solamente puedo dirigirme al microcrédito y por lo tanto estoy condenado a quedarme en micro. Entonces, la manera de verlo no es de que uno está dentro del ámbito del Estado y otro no está dentro del ámbito del Estado, sino que dentro de ese ámbito hay distintas facetas. Por ejemplo, son temas que se ha dirigido muy bien y con mucha pasión y con mucha lucidez, George. Uno, hay funcionarios públicos que sí quieren mejorar. El problema es que no es solamente los funcionarios públicos que hacen eso,
son sobre todo los políticos, los que han legislado. Porque las normas que nos separan a unos peruanos de otras los dieron políticos en el Congreso y en el Ejecutivo. Y los funcionarios públicos son los que siguen. Es muy importante esto porque si no sabemos dónde está el problema, no vamos a poder curarlo. Y el problema fundamental está en los políticos, que son los que producen normas. Ahora, de todas las normas que produce el Perú y que han excluido, como lo hizo bien notar George, a la mayor parte de la población y lo han obligado a ser informal, el 98% de esas normas viene del Ejecutivo. O sea, cada vez que ustedes escuchan de que el Ejecutivo se queja de que el Congreso no le da las facultades para gobernar, es porque básicamente cuando el legislativo se las da, ha delegado a ellos el poder legislativo. En otras palabras, la fuente de varias de los problemas es el legislativo que no ha podido aceptar el reto, que se lo ha pasado el Ejecutivo y el Ejecutivo ha votado normas. ¿Y qué normas? La de los políticos. Ellos son los que gobiernan. Entonces, primera cosa que hay que darse cuenta es que el funcionario público no necesariamente es malo. Hay mucha gente que tiene buena voluntad. El problema es, como dice George, el Estado, pero ver el Estado no solamente como la burocracia, sino ver el Estado como una serie de políticos que no saben cómo enfrentar la realidad y no se atreven con la pasión que tiene George de denunciar lo que no está funcionando. Ese es el sector informal. El sector informal es aquel sector que en muchos casos está con la legalidad. Yo, por ejemplo, no conozco, cuando estamos hablando de un tema que me ha interesado últimamente, la minería, porque 1% de los informales, según nuestras estadísticas, son ambulantes. El 99% no son ambulantes. En otras palabras, son mineros, son pequeña industria, son artesanos, son transportistas, no son ambulantes. Además, eso lo ha tocado George muy bien cuando ha dicho que en la parada pasan transportistas. Pero estos no tienen la capacidad de acumular capital. Es decir, capital significa de que yo tengo un documento que me permite garantizar una inversión o crear dinero, porque en base a la propiedad se hipoteca y con eso se crea dinero. Ellos no tienen esa capacidad. Entonces, la primera cosa que es importante es darse cuenta que para hacer la revolución que pide y la oportunidad que se presenta, como dice George ahora, de transformar las cosas, porque estamos en una situación dramática y realmente cuando vienen los dramas es cuando hay la voluntad y la necesidad de transformar las cosas, darse cuenta de que las fuentes de la mala legislación que tenemos son en parte algunos malos funcionarios, pero son sobre todo cuando George dice la ministra no me dio esto o el ministro no me dio esto o un presidente no hizo, y no el actual, sino los anteriores, porque el presidente actual ha recibido el Estado que le crearon los otros presidentes. Esencialmente está hablando de políticos. Y la pregunta entonces es, ¿por qué elegimos los tipos de políticos que tenemos ahora? ¿Y cómo puede variar eso para que ellos tengan la posibilidad de ser responsables de las decisiones que han tomado para legislar, para normar, y no pasarle sencillamente el cargo a los funcionarios públicos, porque muchos de ellos, como también lo ha dicho George, han sido personas responsables, sacrificados, todos esos policías que George ha tenido dramáticamente que enterrar con su banderita, porque han muerto en base a la contaminación que resulta de su accionar. Entonces, primera cosa que es importante dentro de todo esto es la cosa siguiente. Si queremos resumir qué es lo que no tiene qué es lo que es un informal, es una persona que tiene una propiedad que lo único que le permite el papelito que se le ha dado, y se lo están casi todos titulados de una forma u otra, solamente le permite utilizar ese papelito para proteger su terreno. Es probablemente mucho más fácil expropiarme a mí que expropiar a alguien que está en un pueblo joven y está respaldado por una comunidad. Ahí sí habría una rebeldía. Y como lo ha visto también el propio George, que está en el frente de la batalla, yo no estoy en el frente de la batalla, estas son personas que cuando ocupan territorio lo defienden muy bien, porque cuando ha tratado George de desalojarlos, ha requerido la fuerza pública, es decir, ha tenido que traer la policía y el ejército de todo el país. En otras palabras,
estos informales saben proteger territorio. Lo que pasa es que su territorio no lo pueden utilizar como garantía, ni lo pueden utilizar para identificarse en una manera satisfactoria que permite recoger dinero y crecer, no solamente quedarse en ser micro, que ser pequeños. Es como entrar pues a una serie de niños que están famélicos, como muchos los ha descrito, porque los conoce bien George, ahí chiquitos, flaquitos, enfermos, y decir, mire, la solución es que usted es un niño chiquito, flaquito, entonces lo que yo voy a hacer es confeccionar para ustedes pequeñas camisitas y pequeños pantaloncitos. La idea no es adecuarse a su pequeñez, sino cómo hacemos para que puedan crecer, y no pueden crecer sin capital. Entonces vamos a reducir nuestra definición a una sola palabra. Son las personas que en un país capitalista no se pueden capitalizar. Eso es el primer costo uniformal. No es que no estén desorganizados, porque lo que vamos a ver, por ejemplo, ahora que los mismos dramas que están teniendo en Gamarra están ocurriendo también en la minería informal en el Perú, ya se están organizando y siempre han estado organizados. Está más y más visible su organización. Y vamos a ver que si son capaces, y lo son, de parar las minas más grandes del Perú, paran las minas más grandes del Perú, donde se ha metido ejército, donde se ha metido marina, donde se han servido servicios de inteligencia y policía, quiere decir que están organizados. Y lo que está ocurriendo es que no sabemos tratar con los que verdaderamente están mandando en el Perú, porque no es el Estado. Entonces, ¿quién es? Hay que estar organizados para hacer eso. Y ese es el Perú informal. Es un país, es un sector de la población que trabaja en un país capitalista, sin capital, que quiere ser empresario, pero que no puede utilizar los instrumentos que le da la ley para tener capital y desarrollar su empresa. Ergo, la cosa principal cuando se trata con él no es de tratarlo como trabajador, porque es empresario. Es una persona que se quiere desarrollar. Entonces no quiere un sueldo en este momento porque ni siquiera lo imagina. Lo que él quiere saber es cómo gana, como decía George, utilidades. Y para ganar utilidades te necesita esos preceptos que yo hablé anteriormente. Acceso al crédito, acceso al capital y los documentos y la identidad que son necesarios para poder identificarse frente a un banco. Lo decía el mismo George. Ha ido a una casa y ha visto que una persona sale al frente y dice, yo no tengo DNI. Entonces arrancan por no saber ni siquiera quién es la persona. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué es tan importante lo que puede decir una figura política tan popular como lo es George Forsyth? Van a salir a las calles, y están saliendo a las calles millones de personas que el Estado no puede atender, e inclusive si funcionara la administración pública, no van a poder atenderlo, sencillamente porque están hablando con las fuerzas políticas que está constituyendo el sector informal. Quiero explicarme porque esto es muy importante. Si yo soy propietario y yo tengo acceso al capital, yo me comporto de una manera completamente distinta que si no lo soy. Si yo soy propietario, yo quiero ser responsable. Yo quiero ser conocido como no violento. Yo quiero ser conocido como una persona amable, que trata bien a sus clientes, que honra el crédito. Pero si usted me reprime, me vota y no me da alternativa alguna, entonces yo ya no me organizo empresarialmente, yo me organizo políticamente. Y entonces van a ver ustedes surgir una cantidad de partidos demagógicos que apelan a la emoción, que apelan a la violencia, en lugar de una serie de empresarios que están dispuestos a negociar y a buscar soluciones. Por eso el momento ahora es tan importante, porque no es un momento que va a durar 2 segundos, no es un momento, va a ser mucho tiempo. Esta gente está hambriante, está confinada, no tiene cómo organizar, porque son empresarios y no están recibiendo sueldos, sus ingresos, y si no se los trata como empresarios y no se cambia el concepto de la formalización, que consista en que obedezcan esas leyes y normas
que justamente rechaza, y con toda razón, George. Inclusive la formalización, como se la presenta el Estado peruano hoy día, es inaceptable, porque lo que hace es que ya no te persigue la policía. Eso es cierto. Pero no te da la posibilidad de emprender en gran tamaño. Eso es una cosa que los informales que hoy día han sufrido ya se han reconocido entre sí y ya son una clase social que si no se traduce formalización en capitalización, es decir, reconocer que son empresarios y que pueden ser identificados y tratados si es que sabemos cómo es que están organizados, se van a politizar y se van a ir a extremidades empresarios, que es un absurdo. Esa es mi definición entonces de la informalidad. Son aquellos que viven al margen de una formalización que si se acepta, por ejemplo, el caso de mis amigos mineros, en Nazca, en Arequipa, en Ica, lo que acaban de formar, dicho sea de paso, una coordinadora nacional de federaciones, se están organizando, de federaciones de pequeños mineros, y son más de 400,000, si ellos cumplen con la formalización, significa que van a tener que tramitar 8 horas al día durante 1.200 días. Así se las dejó el presidente Humala. 1.200 días. Y no es el responsable porque él también pues heredó todos los malos hábitos que venía anteriormente. Y una vez formalizado, entonces dice, muy bien, ahora este pequeño minero ha descubierto un yacimiento, ¿cómo crea su propia empresa? No puede. No puede. ¿Cómo puede uno sacar mineral de la tierra si no tiene capital? Entonces, informalidad no es falta de documentos, papeles, sino documentos que permiten crear riqueza. En la medida que la formalización significa sencillamente estar identificado por el Estado, eso no es formalización. Eso es sencillamente un trámite, es como ponerle etiquetas a una maleta cuando se la pone en el ómnibus, en un camión o se la pone en un avión. Eso es ponerle etiqueta. Eso no es crear riqueza. Espero, ahora el problema por supuesto en cada caso es que el caso de la minería es distinto que el caso de los transportistas, es distinto que el caso de los ambulantes. Cada uno son distintas formas de lidiar frente a un sistema legal que los ha marginado. Eso es, pero lo que tienen en común, repito, y con esto concluyo, Ludwig, lo que tienen en común es de que no hay manera que ellos comuniquen cuáles son sus necesidades, tal como dice George, tal como está estructurado el Estado. Porque el Estado no tiene cómo escucharlo. No tiene el carisma, la sensibilidad, la educación, la experiencia que tiene George. No siempre vamos a tener alcaldes de lujo. Pero la otra cosa que es importante también es no echarle la culpa solamente a la burocracia, sino también darse cuenta que detrás de todo eso hay toda una profesión legal que está llena de lobbies que han creado las normas e influenciado a los legisladores y los han coimeado y han coimeado al Estado para que cree esas normas que margina a todo el mundo. En otras palabras, la responsabilidad no solamente del sector público. Hay un sector privado formado por universidades peruanas cuya especialidad es defender a los ricos y pensar solamente en sus soluciones y comprarse a políticos. Yo no sé, pues, hoy día se está persiguiendo y se está poniendo en prisión preventiva a un montón de gente. Dicho paso, eso ocurre todo el tiempo en el Perú, sencillamente que ahora son muy visibles. Todos son formales. Oiga, todos son formales. Es decir, la informalidad, como dice George, es no solamente de los pobres, es de todos lados. Si reconocemos que el problema es que en el Perú la peor profesión, la que no ha sabido adaptarse a la realidad peruana, es la legal. Hemos creado normas que no pueden ser obedecidos por la mayor parte de la población. Eso es informalidad. Normas que no son capaces de ser cumplidas. Porque si fueran capaces, si la verdad es que esto es 70% son unos malvados, entonces pues cambiemos de país. Pero no es cierto que son malvados. El problema es un sistema legal que no funciona y entonces personas con una carrera política por delante como George va a tener que pensar ahora cómo es que me enfrento. No solamente un funcionario público no sabe firmar un cheque. George, ¿cómo vas a hacer para enfrentarse a los mejores estudios de abogados del Perú, que son aquellos que han creado este sistema junto con los políticos mal elegidos?
Muchas gracias, Fernando. Bueno, las siguientes dos preguntas las voy a leer, aunque son temas interesantes, pero creo que puedes hacer una explicación de ambas al mismo tiempo, ¿no? Desde la década del 90, nuestro país ha empezado a ser notado a nivel internacional por terminar con el terrorismo y empezar silenciosamente una transformación hacia una economía abierta, que permitió la inversión privada extranjera y marcos jurídicos que protegen el trato justo. Desde tu visión, ¿estamos perdiendo o cambiando en el Perú la visión de justicia en relación a la empresa privada y el formal? La tendencia a la generación de normas legales da pie a pensar que no hay un orden y una justicia en el país. La siguiente pregunta es, en el Perú, el exceso de tramitología que implica la reactivación, que se requiere para la reactivación, en realidad, está retrasando el inicio formal de operaciones de muchas empresas pymes y también de las grandes. Las exigencias sanitarias de la pandemia y sus costos, solamente el hacer el protocolo no cuesta más de $500, que es importante para una pequeña empresa, ¿no? Hacen difícil el real inicio de las actividades o decisiones de preferir operar sin o se decide operar sin la formalidad de cumplir con estos requisitos. ¿Quién termina ganando el espacio en este escenario obstructivo para las empresas que quieren seguir siendo formales, ¿no? Bueno, respuesta a todo esto. Esto es como lo que se llama el nudo gordiano, ¿no es cierto? El nudo gordiano es un conjunto de pequeños nudos que no se pueden desarmar. Y el nudo gordiano consiste en encontrar a aquel que cuando lo cortas, ya todos los otros nudos se van. Para eso necesitas una primera cosa que es importante, el drama en el cual estamos viviendo, que lo teníamos en los años 80, 90, ¿no es cierto? Había Sendero Luminoso, uno de los sistemas más feroces, subversivos que ha conocido América Latina. Murieron 14 veces más de personas en ese conflicto de los que murieron en la guerra con Chile, 14 veces más, que se sepa, ¿no es cierto? Y entonces, en ese momento, el Perú sabía que tenía que cambiar. Tanto sabía que cambiar que los dos candidatos para la presidencia en 1990, uno hablaba del gran cambio y el otro hablaba del cambio 90. Es decir, el escenario estaba listo para el cambio producido políticamente y los dos estaban de acuerdo que la cosa tenía que venir desde abajo. Y en ese momento, todo lo que se consideraban pueblos jóvenes, los marginales, los ambulantes, se volvieron durante un cierto tipo héroes porque nadie podía ser elegido sin ellos. Por otro lado, había cerca de un 7,000% de inflación, entonces la cosa era dramática, pues no, el sol que uno tenía en el bolsillo no valía nada el próximo día, había que gastarlo inmediatamente, no se podía acumular capital. En esas condiciones se pueden producir los cambios porque entonces ahí se va a ver el político que es capaz de venir y decir hay que cambiarlo todo. No se puede seguir luchando como luchábamos anteriormente. Entonces el Perú no solamente puso fuerzas armadas frente a la subversión, sino reclutó a ronderos. Y los ronderos son muy importantes porque es el tipo de contacto que tiene George con la calle. Son aquellos que saben quién es culpable, son aquellos que saben dónde está el problema. Como él dice George, que la información tiene que venir de abajo hacia arriba. Si uno no los escucha, si uno no tiene los mecanismos para escuchar las fuerzas que realmente los gobiernos no saben. Y en ese momento el Perú sí fue capaz de escuchar. A tal punto que para 1992, con todos los registros de propiedad que se crearon, de la cual que habían sido elaborados, dicho de paso, por mi organización, formalizamos 340,000 empresas informales. 340,000 y a los 2 años ya nos habían dado, como las experiencias que tiene George, $1,000 millones de nuevos impuestos solamente de los llamados informales. Pero lo que todo el mundo creó una vez que esto había ocurrido es que, muy bien, ya se acabaron los problemas, hemos vencido, somos un país de primera, y entonces nos pasó a nivel político lo que George conoce muy bien a nivel de pueblo joven, que en lugar de decir, muy bien, este problema de el retraso,
de la discriminación empresarial. Es una cosa que está en la naturaleza humana. ¿Cómo lo corregimos con buen gobierno? Entonces, sistema de instalar tubería de agua para que no solamente pues se haya limpiado en los 2, 3 primeros años todos los males, y eso nos duró algún tiempo, sino es cuestión de tener un sistema de distribución de cañería de agua en el cual podemos jalar la bomba todos los días varias veces, porque la suciedad, la mugre, la corrupción no para, es parte de la sociedad humana. Entonces lo que hay que hacer es limpiarlo continuamente. Entonces, en lugar de crear instituciones que permitieran cada vez democratizar más al país y escuchar lo que dice su gente, al contrario, después de un rato se comenzó a estrechar la gobernanza a tal punto que era un pequeño clic de personas desinformadas, porque así es el poder, que se separaron de ellos. Es muy similar al problema que enfrenta George en un pueblo joven. Si uno les instala, según las cifras que yo tenía en los tiempos que trabajaba en la calle, si uno agarra las cifras de entonces, el agua, lo que uno paga por agua cuando tiene cañería y tiene desagüe y tiene agua limpia, se paga una sexta parte de estar con un camión cisterna. Se paga una sexta parte. Entonces, lo que ha pasado con el Estado es que hemos limpiado una vez, pero hemos seguido con los camiones cisternas. No hemos creado esas instituciones que nos permitirían, como ahora nos van a permitir, crear la situación dramática en la cual vamos a tener que escuchar al pueblo. La pregunta es, ¿cómo hacemos? Y esos son problemas de orden político. ¿Cómo hacemos para que el Estado no pueda seguir adelante, sin estar informado? Por eso es que en la Constitución de 1993, y fue puesta a pedido mío, yo hice el lobby para eso, negocié con la OEA, el referéndum y varios mecanismos de consulta. Pero la definición que nosotros teníamos de referéndum no es que el jefe del Estado le dice, esta es la realidad, y yo propongo, y con esto voy a terminar, Ludwig, y yo propongo otra realidad, porque es entonces el que está sentado sobre el poder el que decide cuáles son las alternativas. El referéndum, a diferencia de un plebiscito, y eso está marcado en los trabajos preparatorios para la Constitución, es uno que solamente funciona si es que la iniciativa viene del lado popular, porque el objetivo del referéndum, como el objetivo de que los parlamentarios solamente se los elija por cortos plazos de tiempo, es obligarlos a que escuchen para ser reelegidos. Entonces, importa muchísimo de cómo se conforman la lista de los partidos políticos. Son decididos entre una, como dice George, en un cuarto que no tiene ventanas, o es decidido en primarias abiertas, donde la persona elegida no le debe su futuro político al jefe del partido, sino se lo debe al pueblo que lo ha elegido. Eso lo obliga automáticamente a nutrirse, porque uno gana elecciones. Y el referéndum no es, disculpa la grosería, Ludwig, pero me la va a comprender ya que está cercano a la calle George, no es la sopa de Herodes, o tomas esta propuesta o te jodes. El referéndum es un mecanismo mediante el cual el pueblo continuamente va al alcalde, va al presidente y directamente le dice, esto es lo que no me gusta, y el otro se comienza a orientar. Entonces, escuchar a una compañía privada que se le ocurre producir sin consultar el mercado, eso no existe, y tampoco existe en política. Entonces, vamos a ir para la definición de informalidad, porque es complicada. Uno, descapitalizado. No es que está fuera de la ley, es que tiene una ley especial. Y tercero, tiene el derecho de decidir quién lo gobierna e influenciar el futuro del país una vez cada 5 años. 8 horas, que es cuando vota. Después de eso, le ha dado al Estado, al gobernante peruano, el derecho de emitir 30.000 cheques al año, donde comienza la corrupción, sin ser consultado de nuevo. El resultado es el sector informal, mudo, y que no puede informar lo que está haciendo ahora George al jefe de Estado y a la opinión pública por dónde es que le ajuste el zapato.
Muchas gracias, Hernando. Muy interesante. Mientras seguimos recibiendo preguntas, vamos a pasar algunas preguntas a George Forsyth. ¿Lo conectas, Sergio? Necesita el audio. Presente. Listo. ¿Qué propondría para que los empresarios del Emporio de Gamarra puedan acceder a los préstamos de Reactiva y de esta manera reactivar o retomar rápidamente su actividad productiva? Luego, el volumen de ventas que tiene el Emporio Gamarra es bastante elevado por las restricciones de acceso a la zona. ¿Se tiene previsto alguna solución para evitar las aglomeraciones vistas al inicio de semana? Por ejemplo, sistema de comercio electrónico, plataformas digitales. Bien, muy bien. Obviamente, pues, hay mucho interés en torno a qué va a pasar con el emporio textil más importante de todo Sudamérica. Y no es para menos, ¿verdad? Más de 100.000 puestos de trabajo en una zona muy particular que es una característica de La Victoria. La Victoria es uno de los distritos más, digamos, importantes económicamente, pero no solamente económicamente, sino laboralmente, por toda la cantidad de MIPES que existen en La Victoria. Entonces, somos un motor de puestos de trabajo. Entonces, definitivamente nuestra preocupación de este COVID es cómo vamos a reactivar también Gamarra, porque estamos, digamos, correteando el comercio ambulatorio y eso no es la solución. Nosotros siempre hemos visto, desde que hemos entrado, y como lo dije hace un momento, hemos visto el comercio ambulatorio como una oportunidad porque es gente que trabaja y alguien que trabaja necesita simplemente ser impulsado y por eso es que los hemos formalizado de esa forma correcta. Hoy el marco legal no nos permite ubicarlos, no pueden trabajar, el decreto supremo no lo permite. Entonces hoy estamos tratando de controlar este comercio ambulatorio porque imagínate, está así de grave y durante la cuarentena. ¿Se imaginan lo que va a pasar cuando acabe la cuarentena? Automáticamente va a haber un descontrol y eso es lo que el Perú no se puede dar ese lujo, pero nos tenemos que preocupar de qué forma les damos trabajo y de una forma organizada porque entendemos que tienen que comer, no trabajan en la calle porque es bonito, trabajan porque tienen necesidad. Tenemos varias reuniones, hemos tenido muchas reuniones con la ministra de Producción, con Rocío. Definitivamente pues tiene que haber un subsidio también para estas empresas, estas MIPES, porque como lo acabo de comentar, son el motor de la fuerza laboral, ¿no? Otras empresas generan muchos recursos, el sector minero, pero acá generamos puestos de trabajo y eso es lo más valioso, más de lo que quizás podemos generar económicamente, generamos puestos de trabajo y se pueden llevar comida a su casa. Entonces, hay diferentes programas, ¿no? Para que los bancos hagan un rescate financiero, el 98%, digamos, avalado por el Estado, ¿no? Y después el 2% ya aparte de ellos también, pero definitivamente Confide también tiene que mojarse y tiene que apoyar a este comercio, no es un comercio, este emporio que es tan importante que refleja, que golpea a nuestro PBI. Entonces esto es lo que venimos trabajando con la ministra, ¿no? Diferentes soluciones. Ahorita le voy a hacer una consulta porque siempre trabajo de esta forma. Me gusta escuchar las opiniones de muchos, por eso a todos mis gerentes los hago opinar, ¿no? Porque muchas cabezas piensan mejor que una. Pero yendo a la segunda pregunta sobre las restricciones, a las aglomeraciones, eso es una realidad. Tenemos que trabajar en ello. Para el Ministerio de Producción también, ¿no? En diferentes reuniones con nosotros, ha creado una plataforma que se llama Perú Imparable. Ahora, esta plataforma es online, cualquier empresario de La Victoria se puede inscribir en esta plataforma y hay convenios realmente importantes y maravillosos, porque donde otras empresas pagan por transacciones, por las empresas Visa o las demás, les cobran alrededor del 4% a más, ¿verdad? Pero gracias a esta plataforma se ha llegado a una tasa menor del 1.5%. Y les da todo, digamos, toda la capacitación, le da el Ministerio de Producción. Obviamente acá en la Municipalidad de La Victoria ya nos estamos preparando para brindarle toda esta información al comerciante de Gamarra, que es, obviamente, pues, es un orgullo para nosotros que esté acá en La Victoria y le vamos a dar todo el apoyo y el respaldo posible. Ahora, les comento rápidamente, ya que estamos hablando de Gamarra,
Hoy tuve una reunión con el ministro de Salud, ¿verdad? Como les comentaba. Y les puse lo siguiente. Nosotros tenemos un distrito extremadamente movido, ¿no? Tenemos el mercado de frutas, tenemos La Parada, tenemos Gamarra, todas las empresas de transporte, por eso tuvimos que incluso crear un albergue para los viajantes, porque le decían los caminantes como si fueran, oye, son peruanos, tal cual como nosotros. Y digamos, también no podemos permitir que los niños y las mujeres duermen en la calle. No era nuestro problema, nos compramos el pleito, le pusimos un albergue. Porque eso todos somos peruanos, pues. Entonces, tenemos un distrito sumamente movido. Y le pregunto al ministro de Salud, ¿qué vamos a hacer ahora con este comercio ambulatorio? Nosotros los correteamos, y no porque sean malos, porque hay gente que necesita comer, pero necesitamos mantener el orden. Y lo más importante es permitir que la gente no se contagie. Esta lucha que estamos encarando es por todo el Perú. Entonces, esta no es simplemente la solución, porque aprietas el globo de un lado, lo sacas y se van al otro, y estamos así correteando. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Hay dos puntos de vista para solucionar el tema de Gamarra. Uno es, le has permitido a la población vender a través de online, ¿verdad? Eso es lo que ha sacado el decreto del Ministerio Supremo, que lo puedes realizar las ventas, obviamente, por online y a través de los diferentes instrumentos de delivery. Pero la mercadería está incautada en Gamarra, ¿verdad? Entonces me dicen, venden, pero oye, no puedo acceder a mi mercadería. Entonces, una opción es entregarles la mercadería, permitirles que ingresen y que los talleres funcionen a puerta cerrada, ¿no? Lo que significa que van a producir más mercadería, pero no la pueden vender, ¿no? ¿Y de primera solución, qué podría generar? Primero, descargar el inventario de todo Gamarra. Eso es sumamente complicado. En una galería hay más de 2.000 puestos. Y cada puesto descargando su tienda. Imagínense el caos y contagio descomunal que se puede crear. Obviamente contamos con el apoyo del ejército y la policía. Esa es una opción. Y si siguen produciendo, también van a seguir descargando. Pero eso no podría ser insumo si tú le das toda esta mercadería para que la vendan en la calle, porque vamos a ser sinceros, la venta online, una gran parte, la venta online es Huánuco, Parinacocha, Grau, aviación. Esa es la venta online, porque no estamos aún preparados para esta venta online, pues. Entonces, obviamente, la policía, el Ministerio de Defensa tiene ciertos temores de realizar eso. Entonces, la otra opción, ¿cuál es? Ya todos los mercados están abiertos, la cuarentena en la Victoria prácticamente es inexistente, ¿no? Ya no existe esta cuarentena ficticia, quizás. Entonces, ¿no sería más inteligente quizás abrir Gamarra con un aforo mínimo, controlado, ¿no? Con ingreso y salida, con las medidas de salubridad, control de temperatura, distanciamiento, lavamanos? En vez de, toda esta aglomeración va a continuar en la calle, es una realidad, nos guste o no. Nos gusta o no, está ahí, es una realidad, no nos podemos tapar los ojos. Entonces, ¿no sería mejor controlarlos adentro de las galerías, donde podemos controlar quizás el aforo y las medidas sanitarias, o lo seguimos correteando en la calle? Eso es lo que yo le propuse hoy al ministro, las dos opciones, y dígame cuál va a ser, porque al 30 de junio no vamos a llegar. Esa es la verdad, la gente necesita alimentarse. Ahora, también a la población también le toca ser más responsable, pues, ¿no? Seamos más responsables entre nosotros. Está bien que vendan sus cosas. Estos no son de la Victoria. Pueden estar en su distinto barrio tocando la puerta a los vecinos. Mira, estoy ofreciendo. Lo que necesitamos hoy es para comer. No necesitamos para comprar un carro ni comprar una casa. Necesitamos pasar esta crisis. Entonces, también pongamos de nuestra parte. Este problema lo único vamos a sacar todo el país adelante, ¿no? Entonces, eso en torno a las dos preguntas. Simplemente también quiero referirme a Hernando, una enciclopedia cada vez que habla, caramba. Estoy en clases gratuitas, Hernando, muchas gracias. La culpa no es del gobierno actual, ¿no? Lo dije cuando expuse, pero lo quiero recalcar, no es del gobierno actual. Pero el gobierno anterior, ¿qué dijo? Tampoco es mi culpa, pues es el gobierno anterior, ¿verdad? Y el anterior, ¿qué dijo? Entonces, ¿dónde acaba esa cadena? Pues culpa de quién va a ser. Todos tenemos un granito de culpa. Y todos juntos hemos creado pues, este caos. Entonces yo le explicaba pues, al premier qué vamos a hacer con la parada. Y yo le dije, hoy tenemos la gran oportunidad, ¿ya? Porque nadie la aprovechó antes. Los políticos, hay muy malos políticos, como tú lo dices, nadie tiene la oportunidad de realmente hacer algo por el pueblo. Uno,
vamos a salvar las vidas de todos los peruanos, acabando el problema de la parada, y al fin vamos a hacerle justicia a esta población, que está abandonada por el Estado, el gobierno los ha obligado a estar ahí, los podemos llevar a Santa Anita, que es lo que legalmente le corresponde. Hay acuerdo de consejo de más de 8 años que lo declara de interés nacional, y simplemente por voluntad política se fregó toda esa población. Disculpen las palabras, saben que soy victoriano, ¿no? Es la verdad. Se quedaron en la calle por decisiones políticas. Entonces, hoy tenemos la gran oportunidad de realmente hacer algo por el país. Que no quedemos como, oye, ¿sabes qué? No, culpa del anterior, culpa del anterior. Hoy quedemos un poco en el recuerdo. Quedemos un poco en el recuerdo. Hoy vinieron, hicieron algo. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos, ¿no? Sobre la informalidad, bien comentaste que es de todos y de todos los sectores. Pero lo que yo quiero recalcar, porque me queda muy claro, a quien afecta la informalidad es al que menos tiene. O sea, está en todos lados, pero el que menos tiene, no se le construye pista, no se le construye carretera, no hay colegio, no hay educación, no hay comedores, no hay hospitales. Entonces, lamentablemente, esta informalidad, el que paga las consecuencias es el que menos tiene. Y eso es realmente triste, porque el Estado debe velar justamente más a ellos, ¿no? Sacar a nuestros compatriotas de la pobreza. Bueno, sé que habrán más preguntas. Quiero comentarles simplemente un tema del agua, porque hablamos del agua y hoy tenemos grandes problemas, ¿no? Tenemos el Cerro del Pino y San Cosme donde no tenemos agua. Tenemos los proyectos hace años de años en Agua Segura y en Sedapal. Y estamos luchando desde la gestión, por favor, denos agua, ¿no? Y hoy la gente podría lavarse las manos y evitaríamos tanto contagio, ¿no? Pero les explico lo del agua. Me hablaba, pues, ¿no? De que obviamente cuesta 7 veces más el camión cisterna, pero por supuesto que sí. Y comprenderás que cuando van y empadronan en los cerros, porque hoy quieren el agua, van, hacen el trabajo de sensibilización. Salen muchos a decir que no queremos agua. Entonces, ¿cómo es eso? Si es 7 veces más barato, te lo explico bastante. Acá hay mafias para todo en La Victoria. Existe la mafia del agua. Entonces, existe la mafia que va y te vende el agua. Entonces se organiza para que todos digan que no lo quieren. Y por otro lado, fuimos a Vivienda y pedimos, por favor, ¿nos pueden dar pistas para el Cerro del Pino? Que llevamos 30 años con las pistas hecho puré, que no hay pistas. Y me dicen, perfecto, yo te doy las pistas, 10 millones. La verdad que dije, Dios mío, la verdad, Dios es grande, Dios es aliancista, es victoriano. La hacemos, ¿no? ¿Y qué sucede? Me dicen, pero tienes, ya tienes todo saneado, todo el saneamiento. O sea, agua y desagüe. Y yo le digo, pero no, porque eso está, también lo tienen ustedes en vivienda. Y me dicen, bueno, a no ser que tengas eso, no te puedo dar las pistas. Pero ustedes lo tienen, bueno, pues arréglate ese problema, ¿no? Para que vean un poco la burocracia. Te dicen que sí, pero depende de eso y eso también depende de ellos. Entonces, si bien es cierto, dijiste que es un gran problema de los políticos, pero si la gran mayoría de normas salen del Ejecutivo, el Ejecutivo pues son funcionarios públicos, ¿no? Y es muy triste porque muchas veces no reciben la capacidad las capacitaciones que reciben y las remuneraciones mucho menos, pues. Por eso los capos, después de estar un rato en el gobierno, digamos en el sector público, se pasan al privado. Porque trabajo como burro, trabajamos acá en el sector privado, en el sector público, pues no hay horarios y encima nos pagan mal. Entonces sí debemos reestructurar mucho. Pero coincido totalmente que la falta de políticos, que quizás con visión, porque simplemente yo soy un joven y les pregunto a mis amigos, oye, hagamos algo por el país, la política. Me dicen, la política es tan cochina que ni me mires, no me interesa. Entonces, lamentablemente estamos perdiendo muy, muy buena gente por la imagen que a veces damos, ¿no? Es realmente triste. Pero estoy seguro de que, como yo, hay muchos jóvenes también y que estamos listos para encarar este reto. Muchas gracias. George, hay 2 preguntas que las voy a juntar. Algo has dicho, pero creo que podrías profundizar. Una es que dice que en la informalidad hay ambulantes, pero también hay sinvergüenzas, que ganan plata y se dicen informales, ¿no? ¿Cómo luchamos contra los sinvergüenzas que se escudan en la informalidad? ¿O cómo luchas contra los sinvergüenzas que se escudan en la informalidad? Y la otra pregunta está relacionada a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar los indicadores en La Victoria? Sí, Ok, no sé. sí, es verdad. Hay muchos sinvergüenzas y que se aprovechan de la necesidad. Es realmente triste. Ahora,
Ustedes van a ver, han visto quizás las imágenes en los diferentes noticieros del comercio ambulatorio. Pero ¿qué sucede con este comercio ambulatorio? Ahora, justamente en torno al tema textil, hay una gran necesidad o una gran demanda de las telas, ¿verdad? De los rollos, especialmente Notex, porque es el material que se hace en las mascarillas, y los mandilones, que son descartables. Y obviamente Gamarra, pues, tiene todas esas telas. Primero, en un estado de emergencia, los inescrupulosos, este rollo costaba 260 soles, ahora lo están vendiendo en más de 2.300 soles. La verdad que eso le duele a cualquier peruano, porque con esos rollos hacen las mascarillas que pueden salvar a gran parte de la población, y eso justamente encarece el producto y no muchos lo pueden adquirir. Y van a ver, pues, el comercio ambulatorio parte de que llegan camionetas 4x4. Llegan camionetas 4x4 con los rollos o con la mercadería que tienen de sus locales y se dedican a la venta o de su camioneta o le dan a otras personas para que vendan. Pues, ¿no? Esa es la lamentable realidad. Entonces, la informalidad, lamentablemente, pues, atrae muchas cosas, y uno también es las mafias, la delincuencia. Por eso decía que las municipalidades tenemos que trabajar tanto en el orden, porque cuando está ordenado hay menos informalidad, hay menos delincuencia, y uno debe trabajar con serenidad. Luchar contra la delincuencia a través de serenidad. Yo debo luchar la delincuencia a través del orden, a través de la formalización, a darle trabajo formal a la gente. Entonces, a ver, nosotros definitivamente, pues, como una municipalidad tenemos muy claro cuáles son nuestras funciones, y nosotros vemos a los distintos locales donde no cumplen con los lineamientos que le pide la municipalidad, obviamente van a ser clausurados. Lamentablemente, pues, la SUNAT creo que debería tener una participación muchísimo más alta, porque fiscaliza solamente a los formales, pero a los informales no los toca. Entonces es increíble. Y les doy un ejemplo. Cuando yo les puse al presidente de la República, al señor Martín Vizcarra, el operativo de Gamarra, y se creó una mesa multisectorial para tocar justamente este tema, estaban varios ministros y estaba también la encargada de la superintendente de SUNAT, ¿no? Y le mostré una imagen. Esto es la realidad del país. Gamarra repleto por todos lados ambulantes, y una galería de Gamarra, y la galería cerrada, con los letreros de SUNAT. Y adelante la tienda cerrada por SUNAT, adelante 50 ambulantes, ¿no? Entonces le digo, pues, a la SUNAT, hay algo acá que no está funcionando. O sea, el que no te factura, por si acaso, muchos de los ambulantes que estaban antes, que vendían la ropa en Gamarra, es ropa de contrabando de Bolivia, o ropa de segunda mano también. Entonces comprenderán que digamos, es mucho más grande de lo que uno cree el problema. Entonces yo le decía a la SUNAT, o sea, el que te está sacando la mugre y está registrado y no ha podido pagar algo, a ese sí lo cerramos, pero a todos estos ambulantes que venden ropa de contrabando, no. Entonces la SUNAT, la verdad, que tiene que asumir un papel mucho más protagónico. Nosotros, vuelvo a decir, lo fiscalizamos, tenemos nuestras funciones, ¿no? Los que no cumplen, obviamente le caemos, y caemos con la policía fiscal también. Pero, digamos, encontrar a estos malos peruanos que simplemente se la pasan de vivos, eso es una competencia de todos. No es una competencia exclusivamente municipal, porque nos faltan muchas armas, ¿no? Sobre la ejecución presupuestal, y esto es algo que nos ha dolido a nosotros mucho, porque a diferencia de otros años, hemos logrado que hayan obras en La Victoria, ¿no? Bueno, por las cosas buenas que hemos hecho, quizás se ha visto una confianza, hemos conseguido ciertas obras. Y las hemos ejecutado muy bien. Nuestra ejecución el año pasado fue baja y es bastante sencilla, porque un solo proyecto, teníamos alrededor de 35 millones, no me acuerdo, o 30 y pico, y un proyecto eran 22 millones. Un solo proyecto. Y ese proyecto es la avenida Bausate Mesa. Y ese proyecto nos los transfirieron, ¿por qué? Como en contraprestación, porque están construyendo la línea 2 del metro. Y en La Victoria, a pesar de ser un distrito chico, hay 4 estaciones. Entonces, como te vamos a destruir el distrito y vamos a generar caos, te vamos a dar esta obra de 22 millones. Obviamente muy emocionados, queremos ejecutarla. Y cuando sacamos el concurso o hacemos el proyecto para realizar la obra, ¿qué es lo que pasa? Sedapal está cambiando las tuberías porque están construyendo la línea 2 del metro. Entonces yo quería ejecutar, pero no podía, nos dieron la plata por la obra del metro y no la podía ejecutar por la obra del metro. Entonces, ¿qué pasó? Al final la ejecución fue baja porque el 60-70% de todo nuestro presupuesto era esta obra,
pero el propio Estado no me permitía realizar la obra. Entonces, para que vean, pues, cómo es la burocracia. O sea, te doy, pero no te dejo. Y entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que partir la obra para que en esos, digamos, trazos de obra donde están trabajando CEDAPAL, no la hagamos y nos permitas el resto. Eso fue un parto de meses. Y al final, pues, pudimos avanzar, ¿no? Pero lamentablemente, por esta burocracia o estas descoordinaciones que tiene el Estado, después viene el gobierno y te dice, ¿por qué no ejecutaste? Pues tú no me dejaste, pues, mi hermano, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, eso es un poco, ¿cómo mejorarla, no? Definitivamente. Odio cuando solo traen problemas y no traen soluciones. Pues tenemos que reestructurar el Estado, pues. Tenemos que definitivamente ser mucho más ágil, ser mucho más versátil y responder rápido a las necesidades de la población. Yo qué le dije cuando iniciamos, cuando hablé al comienzo, ¿no? Le dije que para ejecutar una obra, por lo menos 2 meses de anteproyecto hasta que pueda sacar el concurso 3 meses de concurso, y alguien siempre va a objetar algo, se tiran un mes más, ¿no? O pasa la OSI y otro mes, y la obra, pues, para ejecutar un proyecto, te puedes tirar 6 meses, 7 meses, para recién ejecutarlo, y la obra te dura 3, y en 10 meses tienen la obra, ¿no? Con suerte, eso si solo todo sale a la perfección. Entonces, definitivamente, pues, así no podemos vivir, pues no podemos ser ágiles, no podemos responder a la problemática de una forma rápida. Tenemos que eliminar toda esta burocracia. Comprendamos de que los proyectos en el Perú están parados. Obviamente hay una persecución por lo de Odebrecht y a toda la corrupción, pero nos hemos pasado al otro lado. Como hay corrupción, entonces que no hayan obras, pues. Así evitamos la corrupción. Eso es una solución de nada. Las obras son parte del PBI, es trabajo para la población, más inversión pública, obviamente va a darle empleo y va a aumentar el PBI. Entonces, lamentablemente, estamos estancados por la burocracia. Entonces, simplemente revisemos los protocolos, nos cuidamos de la corrupción, pero debemos empezar a soltar el caño, porque el país, y lamentablemente, nos comparamos con países que son inferiores y su estructura es inmensamente mejor que la nuestra. Todo nuestro país está incomunicado, costa, sierra y selva. Entonces queremos llevar desarrollo a un país, pero no tenemos la carretera. Entonces, ni siquiera tenemos cómo llegar. Entonces, sí, vuelvo a decirlo, la burocracia la tenemos que cortarla de raíz en muchos aspectos. Y el tema de las obras definitivamente es un cuello de botella. Gracias. Muchas gracias. Teníamos unas preguntas pendientes para Hernando de Soto. Hernando, voy a juntarlas, tratar de juntarlas a ellas. ¿Qué aspectos culturales podría tomar en cuenta el Estado peruano, el oficial, para integrar de manera consensuada al Estado informal en una efectiva gestión de la pandemia? ¿Cómo empoderar a ese Perú informal la noción de autoridad? Y una pregunta que tiene que ver con la situación actual es seguro que la economía entrará en recesión y el desempleo caerá a niveles de inicios de los 90. A su entender, enfocar los esfuerzos del Estado para relanzar la economía nacional, que se ha dicho que sería la construcción, la pesquería, la minería, ¿no? ¿Qué cosa es lo que, cómo va a ser para equilibrar el manejo de la pandemia versus el manejo de la economía para que pueda funcionar, ¿no? Y hay una pregunta, un tema que señalan que me pareció importante, ¿no? ¿Qué hacer? Pero ¿qué podemos hacer con el 70% informal que vive el día a día y que si no sale no come? ¿No? Es un poco la reflexión que se hace el público, ¿no? Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Ludwig. Bueno, para contestar esta pregunta me tengo que colgar de alguna de las respuestas de George Forsyth. Con relación a unas preguntas también muy interesantes que se hicieron antes. Cuando se habló, por ejemplo, de los sinvergüenzas, porque básicamente cuando estamos hablando, yo lo entiendo perfectamente a George, ¿no? Cuando estamos hablando de malos funcionarios públicos, que los hay, ¿no es cierto? Malos políticos, que los hay.
malo sector privado que también existe. Estamos hablando de los sinvergüenzas, ¿no es cierto? O de aquellos que no son generalmente capaces de hacer las reformas para las cuales fueron elegidos o contratados. Pero para eso hay que hacerse una pregunta. Quiero dirigirme a una pregunta que nos permite ir al inconsciente, si tú quieres, de varios de nuestros, de nuestro auditorio. Es que no solamente hay que buscar a los sinvergüenzas que se escudan en la informalidad, yo no arrancaría por ahí. Yo arrancaría por cómo identificar a los sinvergüenzas que se escudan en la formalidad. Porque hay dos formas de robar. Uno es salir completamente fuera de la ley, y ahí uno puede hacer una serie de cosas que no son fiscalizables. Y la otra cosa es que yo tengo a varios parlamentarios pagados, tengo mis coimas hechas, sé a quién pagar para recibir una concesión minera, y entonces el sinvergüenza está en la formalidad. Sí se escudan en los dos lados. Y el hecho de tener informalidad no solamente es una cuestión de que un sector no está dentro de la ley, sino de que el sector que está dentro de la ley sabe manipularla de tal manera que se enriquece. Y cuando se enriquece un formal, no es que como el pobre ambulante o el pobre minero de repente pues sacó su tajadita por ahí, $2,000, $200, $100, cobró por el pasaje 2 veces más que lo debido. Cuando los formales roban por de los $30 millones para arriba. Cosa que la informalidad, ¿no es cierto? No solamente no es que hay unos que son informales, lo que no funciona en el Perú es el sistema de leyes que permite que los ladrones tengan o que salir completamente y volverse criminales o ser lo que se llama criminales de cuello blanco, que roban en forma perfectamente legal, protegidos por unos brillantes penalistas que los evitan de ir a la cárcel. Eso es lo que está pasando. Entonces, del tema yo quisiera entrar para ver que la cosa de la cultura, yo creo que es un error tratar de ver la cosa culturalmente. No es que no sea interesante, no es que no sea importante. Es decir, ¿cómo agarra uno, Ludwig, el problema de la cultura? Cada vez que uno no entiende algo, ¿no es cierto? ¿Por qué estos desobedecen? ¿Por qué estos comen? ¿Por qué los peruanos comen con más cebolla que en otros países? ¿Por qué somos mejores cocineros que los otros? Etcétera. ¿Por qué tenemos una manera de jugar fútbol distinta que el otro? Si uno trata de agarrar ese problema del lado cultural, siempre es una pregunta, pues cada vez que uno no tiene una respuesta, dice, es la cultura, hermano, así somos. Así son los japoneses, así son los chinos, así son los negros, así son los ecuatorianos, los brasileños se mueven de esta forma, los venezolanos no son como los peruanos. ¿Cómo curas eso? No puedes encontrar una forma cura de hacer eso, porque vas a terminar en racismo o culturalismo. Lo que es importante es la cosa siguiente. Los países que han triunfado, como los Estados Unidos, que tienen un Producto Bruto Interno per cápita 10 veces, 20 veces, creo que vendría a ser, sí, creo que unas 20 veces más alto que el nuestro, están todas las culturas. La idea es cómo creas tú normas que se adaptan a la realidad. Y en ese momento entonces es el sistema político. Es el sistema político. El problema con el sistema político es que es muy difícil de cambiar, porque requiere de decisiones radicales. Y esas decisiones radicales, porque la política es el arte de lo posible, ocurren cuando hay crisis. Que es cuando yo voy al dentista, cuando me duele el diente, no lo veo antes de eso. Yo voy a ver si qué pasó con este grano cuando me sale el grano. Si no me sale el grano, no lo identifico. En otras palabras, ha llegado un momento de enorme cantidad de granos. Todos los que nos está ilustrando tan bien, tan claramente George, están ahí los granos. Este es un momento en el cual, como él decía George, este gobierno ha hecho las cosas mal, pero lo culpa al otro gobierno y ese culpa al gobierno anterior. Tiene absolutamente razón. ¿Dónde está la raíz? Vaya usted a saber. Algún teórico va a escribir un libro de historia y dice que fue tal gobierno, que fue tal otro gobierno, y va a venir otro que lo va a desmentir. Lo importante es la cosa siguiente, que ahora se ha producido la crisis del dolor de dientes, que es dramática, porque están saliendo millones de personas a la calle, están violando el orden, se ha llamado a las fuerzas del orden para imponerlo, pero no van a aguantar mucho tiempo, no se olvide.
Este es un país que a los que lo defendieron en la guerra contra la subversión no les han levantado todavía un solo monumento y los tienen en juicios hace 30 años, cosa que no van a jalar el gatillo para siempre, cosa que son medidas inmediatas, si tú quieres, y las está haciendo brillantemente George, pero lo fundamental está en que hay un sistema legal que no funciona ni en la formalidad, donde se roba de una manera que ni siquiera se han imaginado en la informalidad, ¿no? Entonces el problema no es de estar de este lado o de otro lado, sino de un sistema legal que permite que los pobres se escondan en la informalidad y los ricos, sin vergüenza, se escondan dentro de la formalidad. Primera cosa, entonces, el problema no es que hay buenos y hay malos, hay un muy mal sistema legal y hemos reducido todo a decir, a decir cosas sencillas. Ahora, la parte importante es qué pasa en un momento de crisis. Y eso es, yo creo, una pregunta muy importante. Yo creo ahora, escuchándolo a George, y yo quiero decir las cosas francamente como las siento, yo no me he ocupado de ver por municipales, es otra cosa porque todos los trabajos que yo hago afuera, yo no trabajo en el Perú hace 20 años. Todos mis esfuerzos estamos en peruanos, pero trabajo para gobiernos y compañías extranjeras. Cosa que no miro la cosa, pero cuando yo recuerdo las cosas que he visto que es de George, que me han interesado de vez en cuando, en primer lugar, figura carismática, conozco a su papá, que es amigo mío, ¿no? El futbolista, que es empresario a la vez, que habla 5 idiomas, interesante, ¿no? Pero lo que he visto ahora es verdaderamente quienes creían que esto era sencillamente una persona que figuraba, que según me dicen las mujeres, porque yo me gusta la mujer, pero las mujeres me dicen es un hombre buen mozo y tiene estas cosas. Estamos viendo que es una persona capaz. Primera impresión de lo que yo estoy viendo ahora. Segunda impresión, yo no sé si es de mi generación nomás, pero yo al verlo exponer sus problemas a George, veo a ese mago que se llama Houdini. Yo no sé si hay películas ahora que han repetido. ¿Te acuerdas de ese mago? Bueno, evidentemente quienes peinamos canas, o los pocos pelos que tenemos como, eh, como, como tú, Ludwig, es el mago. Y quizás si, como somos de generaciones distintas, George, es aquel que lo ponían en cadenas, ¿no es cierto? Lo encadenaban, le ponían candados y lo metían en un tanque de agua. Y por lo tanto no podía sofocar y le ponía una tapa al tanque de agua. Y él dentro del tanque de agua se las arreglaba para desencadenarse, acabar con los candados y salir respirando. Esa es la impresión que tú me das a mí, George. Eres Houdini. Tienes cadenas encima, se te está ahogando en trámites, no se te hace caso y todas cosas. Y la forma como tú explicas la cosa, y evidentemente con muchísimo mérito y admiración de mi parte, eres una persona que a pesar de todo eso sigue trabajando, sigue bregando y trata de encontrar un orden en todo eso. La parte a la cual yo me he enfocado, sobre lo que yo he enfocado aquí, y viendo el derecho, es no cómo se sobrevive cuando está uno encadenado, que es lo que tú has hecho y la conoces en la realidad, sino cómo hacemos nosotros, que también sabemos cómo funcionan los gobiernos, para que no tengas cadena y no te ahoguen. Entonces imagínate lo que podría hacer Houdini, es decir, tú, si no tienes cadena y si no se te ahoga. Esa es la parte que yo quiero. Y eso para mí es el derecho. Y hay que ver, no culpar a fulano, sino el sistema está desgastado. ¿Qué pasa cuando llegamos a estos momentos históricos? Porque es muy importante. Esto no es una pandemia de las que hubo tradicionalmente. Todavía no sabemos realmente cuánta gente, si vamos a encontrar una vacuna o no. Para el SIDA nunca se encontró vacuna. Fueron unos remedios por aquí y por allá. Lo que sí sabemos es que más o menos por cada 100 camas que existen para atender a muertos, atender a los que todavía no han muerto en los Estados Unidos, hay una cama en el Perú, media cama en todo África. Entonces sabemos que vamos a sufrir un montón, salvo si hay un milagro. Vamos a sufrir un montón. Pero el lado bueno de eso es que nos da la oportunidad de hacer los grandes cambios, George,
que se requieren para que no tengas cadena, para que gente como tú, que saben cómo resolver los problemas de día a día, que tienes que hacer cola dentro de un ministerio para que se te escuche, no tengan que hacer esa cola, que tengan el mandato y los instrumentos necesarios para salir adelante. Y entonces en ese momento es donde a mí me interesa ver qué va a ser el George Forsyth futuro. Y te estoy utilizando, por supuesto, de ejemplo para que este intercambio sea interesante. Porque son la pregunta que cuando yo estudiaba en Europa, la pregunta que se hacía cuando Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, reflorece, ¿no es cierto? Era un lugar donde yo de chiquito me acuerdo visitar París. Uno de 4 edificios no existía por la cantidad de bombas. La ciudad de Múnich había sido arrasada. Tokio se veía el Fujiyama a la distancia porque no había edificios. Era tremendo. Y resurge Japón. Y Japón, que tenía una mitad del Producto Bruto Interno por habitante, ahora tiene 20 veces más que el Perú. Eso es un país que resurgió. ¿Cómo hizo para convertir una gran crisis en una modernización increíble del país? ¿Cómo hicieron los europeos, conocidos por sus malditas guerras? Nadie muere en guerras como cuando los europeos se dedican a trenzarse entre sí, ¿no? Se calcula que 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces alguien dice, bueno, es el espíritu europeo. Eso no es cierto, porque los europeos siempre se han destrozado el uno al otro. Es porque salieron una serie de personas que se dieron cuenta que el problema era esencialmente político. Salió Monet, salió Adenauer, salió De Gasperi, y reconstruyeron Europa de una forma radical. Cuando acabó la guerra entre el 45 y ya se distribuyeron las instituciones europeas en el 49, Bretton Woods en los Estados Unidos y el mundo se organizó, han logrado mantener la paz entre ellos ya hace casi 80 años. Y han prosperado como nunca. Anteriormente los suecos recibían asistencia financiera de los argentinos en los años 40. Ahora es la inversa. Los suecos son muchísimo más ricos que nosotros. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que la pregunta es, ¿qué cambió Europa? Bueno, había fórmulas, había gente con ideas y programas como yo, pero lo que esencialmente fue importante es que hubo una serie de personas que lograron ubicar dónde estaba el problema. Y lo que esencialmente ubicaron no es que le faltaba cultura a los alemanes, no es que le faltara estilo a los franceses, no es que le faltara disciplina a los suizos, no es que le faltara coraje a los ingleses, es que sus instituciones estaban podridas y que este era un excelente momento para poder hacer cambios. Por eso, para mí, lo que yo veo con todo lo que escucho y también con relación a las preguntas que me has hecho no es un problema de cultura, es un problema de saber cómo es que se crea un país. Dejar de tener libros de historia que culpan todos nuestros males a los chilenos. Hace 130 años que hubo esa guerra, no puede seguir así. No puede seguir pues un antropólogo escribiendo decir usted no ha comprendido, los chancas son distintos que los quechuas y los quechuas no tienen nada que ver con los shipibos. Ahí depende pues, depende pues, el señor Mayer seguramente viene de alemanes, es distinto, más disciplinado que usted, señor Soto, que viene de español. No perdemos. El problema acá son todos estos permisos, transmitologías. Todo lo que tú nos estás hablando, George, es como tienes tú el alcalde más exitoso, más valiente, y según entiendo por las mujeres, más hermoso del Perú, cómo no te dejan hacer cosas. Y eso es un sistema legal. Entonces, lo que va a ocurrir, y lo preveo, y es facilísimo ver, va a haber un cambio radical en el Perú. Es inevitable que haya un cambio radical. Las fuerzas del orden no van a poder seguir manteniendo el orden. El orden existente es incapaz de proteger ni a los informales ni a los formales. Y lo que estamos viendo, como por ejemplo en el caso que yo veo con los pequeños mineros del Perú, ya están saliendo los que verdaderamente mandan, los que realmente tienen un mandato de sus huestes y hay que comenzar a escucharlos. No es que como si no hubiera nada. Ahí hay instituciones que no se atreven a salir porque temen la persecución, temen la cárcel, esa prisión preventiva. Esa prisión preventiva, ahora todo el mundo se da cuenta porque tenemos personas famosas en prisión preventiva. Pero cuando yo tuve que hacer la primera despenalización después de los años 90,
porque salió de mi instituto, sacamos de la cárcel de prisión preventiva a 4.000 personas. Es una cosa que ve el pueblo todo momento. Y como tú dices, George, ¿quiénes son los que sufren sobre todo de prisión preventiva? Son los pobres del Perú, porque es la manera más fácil de liquidar el problema. Y la gente se escandaliza, y por supuesto hay enormes injusticias por las cuales hay que escandalizarse cuando ocurre con los ricos y con los poderosos. Pero es una realidad que los informales sufren más que cualquier otra persona. Entonces ha llegado el momento de decirnos, muy bien, lo que ha ocurrido es que tenemos una serie de cosas a favor de los peruanos. Somos los que hemos derrotado la subversión en los últimos 30, 40 años, como no la ha podido derrotar y resolver ningún otro país del mundo. Háblenme ustedes de un sistema llamado terrorista en Medio Oriente donde los hayan liquidado y han terminado con ellos. Nosotros sí. Lo que quedan son 90 sujetos en el BRAEM que están en el narcotráfico. Eso no es terrorismo. Eso es narcotráfico, que es otra cosa. Cosa que el Perú, de su manera, tiene los recursos y supo movilizar a sus ronderos y supo establecer un contacto con la gente de abajo para poder verdaderamente comenzar por ese lado a poner también orden. Entonces, la idea aquí que es importante es, uno, sabemos hacerlo, hemos aguantado la crisis y el dolor de hacer una política de shock que consistió en pasar la inflación de 7.000 a los niveles ahora que merece un respeto internacional, cosa que somos un país pistonudo, no hay lugar a dudas. Pero no hemos podido cambiarlo desde entonces. Y todo el mundo te lo puede decir, mire, como dijo el presidente Humala cuando tuvo que pasarse conga y no tomar acción, es que no está en el corazón de la gente. Bueno, ahora es el momento de reto para los jóvenes políticos como tú, de saber que la oportunidad ahora existe, porque el Perú ahora quiere, y lo estás mostrando, no solamente tener a Houdini, que sabe operar con todas las cadenas encima y no se deja jugar, sino cómo llegar al fondo del problema, que no es cultural. Es un pésimo sistema legal que nos divide a los peruanos entre los pobres que están en informalidad, que obviamente limita a todo el mundo, porque no puede uno seguir solamente trabajando entre parientes, ¿no? Llega al Perú, y cuando yo comencé a hacer empresa en el Perú, se me decía, oye, ¿cómo contratamos? ¿Dónde ponemos el contador? Bueno, nosotros somos arequipeños, hay que tener una familia que conocemos en Arequipa, entonces contratamos a parientes. Igualito que en una comunidad en Cajamarca, con quienes trabajan con los de la misma comunidad, porque es el know-how que es importante en lugar de tener buenos contratos que nos permiten poder contratar a la buena gente, la diversidad que es necesario para hacer una empresa. Y entonces, el informal es una persona que no puede contar con otras personas que no son las que él reconoce. Por eso es que se forma la mafia venezolana. Por eso es que forman las familias de estos lugares. Van a ver que todos vienen más o menos del mismo sitio y que todos son primos o casados con primos. Eso culturalmente no es que los peruanos aman más a la familia, es que a diferencia de los países desarrollados, solamente podemos tratar con conocidos. Así no se hace mercado, así no se hace país. Y definitivamente lo que no podemos hacer es perdernos en la cosa cultural, que es interesante, que es importante, pero por ahí no es donde se agarra la taza, ¿no es cierto? Y se resuelve el problema. Ahí no está el trigger, ahí no está el gatillo. El gatillo está en quién tiene derechos y qué dice la norma, y por fin, al final, quién hizo la norma, en qué condiciones se toman decisiones en el Perú. No quiero sobrepasarme, pero lo que sí quiero decir nomás, lo que quiero decir como especie de conclusión a esta intervención es que el lado malo de todo esto es que vamos a sufrir un montón, porque vamos a entrar en una etapa de cambio. Pero la buena cosa es que los problemas tradicionales del Perú, que condenaban una gran parte de la población a ser relativamente pobres, porque no es una cuestión de que hoy hemos eliminado la pobreza, la pobreza extrema. El momento que uno es más pobre que el otro, es esa diferencia que causa la subversión. No es cuestión de que yo soy más rico anteriormente. Si el que es más rico es 3 veces más rico de lo que yo era, de lo que yo estoy ahora, y anteriormente solamente era 2 veces más rico, eso es lo suficiente para hablar de desigualdad y para crear un país inestable. Entonces, la idea es cómo creamos oportunidades iguales sin echarle la culpa a los informales
de todo lo que hay, que es lo que tú has dicho, lo que George ha dicho actualmente. No podemos dar la culpa, tiene que ganar su pan, pero darse cuenta que si algunas veces los sinvergüenzas se esconden ahí, no son más de los que se esconden tras la formalidad. Y que el problema es un Estado de Derecho que no es un Estado de Derecho. Que por el hecho de que nosotros votamos cada 5 años, darse cuenta que siempre votamos para un dictador. Porque una vez que usted ha votado y ha puesto en el asiento presidencial una persona, manda. Hace 98% de todas las normas que salen del país. Ahora, entonces, por eso yo he dicho con relación al presidente Vizcarra, no sé qué piensas tú, George, de que hasta ahora ha hecho las cosas que tiene que hacer, lo que dice el libreto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, hay que confinar a hacer esto. No había otra cosa. Y por eso yo creo que había que apoyarlo en sus objetivos. Pero de aquí en adelante, donde ya sabemos qué funciona y no funciona, vamos a ver si él es el que va a iniciar las grandes reformas del Perú o se va a quedar ahí poniendo curitas. Ahora sí, vamos a ver de qué materia, de qué estofa está hecho el gobierno. Muchas gracias, Hernando. En realidad ya estamos con el tiempo, han llegado un poco excedido, han llegado muchas preguntas, pero lamentablemente no vamos a poder hacerlas, porque si no ya nos quedaríamos bastante rato más. Muy interesante. Yo quisiera preguntarle al alcalde Forsyth, a George, si tiene algo que agregar para ya proceder a clausurar el conversatorio luego. Muchas gracias. Bueno, la verdad que emocionado por este conversatorio que estamos teniendo con una figura tan importante y tan reconocida mundialmente como Hernando de Soto. Al costado, obviamente, yo soy un callo nada más, al costado de Hernando. Y no crean todo lo que sale en la tele, lo de las chicas, ¿sabes? Por si acaso. Simplemente yo sí soy siempre un optimista. Y quizás si los frutos que hemos tenido acá en la municipalidad, obviamente no soy todo yo, quizás estoy liderando esta municipalidad, pero acá hay un equipo. Yo como arquero siempre supe, nunca voy a ganar un partido sin mi equipo, pues. Yo a lo mucho puedo empatar, ¿no? Que no me metan goles, pero nunca le voy a ganar, entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Que aprendamos todos los peruanos, o en general los que estamos en la política, los diferentes actores, de que tenemos que trabajar unidos. No hay otra forma de salir adelante a no ser que el Perú se una. Y yo creo que eso sí nos va a dejar esta desgracia que estamos viviendo, en que nos está mostrando una lección, ¿no? De primero los errores que nunca más debemos cometer y cuál es el camino de trabajo unido. De aquí hay que reestructurar el Estado, hay que reestructurarlo. Necesitamos un Estado con una visión más hacia la población. Yo creo que sí se ha dedicado mucho a tener quizás éxitos económicos, pero no se ha visto reflejado en la población. Y por eso hay lamentablemente esta desigualdad. Un gobierno más descentralizado, pero no solamente descentralizado en torno a responsabilidades, sino también a recursos, que hayan las posibilidades de poder crear, ¿no? Y quién va a conocer mejor las regiones que el que vive allá, el que está trabajando allá, y no un gobierno desde el centro que quiere manejar todo. Que se apoyen los gobiernos locales. Nadie, digamos, el nivel de gobierno que atiende a toda la población es el gobierno local. Nadie va a entender cómo funciona Gamarra, el mercado de frutas, La Parada, o digamos Santa Catalina, como el alcalde de la municipalidad, ni siquiera el alcalde, la población, pero yo estoy con ellos, ¿no? Entonces, digamos, prestarle mucha atención a los gobiernos locales porque, por experiencia le digo, acá entendemos todos los problemas. Simplemente el último detalle, me comentaste que el presidente hizo lo del libreto, ¿es correcto? Yo creo que nadie quiere estar en los zapatos del presidente o en los que estamos en general en el Estado ahorita, nadie quiere estar. Tomar las decisiones que tomamos son realmente difíciles porque sabemos que vamos a afectar a alguien. Es crisis, nada va a salir perfecto. Es imposible, es justamente una crisis, ¿no? Entonces, es duro lo que ha tenido que lidiar también el presidente. Un tema, yo creo que se mandó la cuarentena, pero simplemente estar encerrados y después por magia se va el virus. Yo creo que debimos atacar los mercados, que eran los centros de abasto, cosa que comenté hace un tiempo,
Pero vuelvo a decirlo, esto es algo nuevo, no se sabía y ahora el Estado está tomando y está corrigiendo. Pero sí esperemos de que se tomen estas decisiones tan necesarias, estos cambios de timón tan necesarios en torno a nuestro gobierno, en torno a la educación, que necesitamos un pueblo mucho más educado y la verdad que no los merecemos. Entonces, la verdad que ha sido un profundo honor estar con ustedes. Realmente ha sido, espero que los que han estado conectados también hayan podido disfrutar de esta charla, conocer un poco más, digamos, de la experiencia, del talento que tiene Hernando, que te pinta una pintura hermosa de lo que es el mundo entero, de lo que es el Perú y los cambios que se deben dar, y quizás un pequeño aporte que podemos dar desde esta pequeña municipalidad, pero con gran corazón, de lo que se vive al pie de la cancha. Agradecerle a la Universidad de Piura, al PAT, por darme esta oportunidad de estar entre estos titanes, estos talentos, ¿no? Y obviamente a Andina también, agradecerles. Ha sido, vuelvo a decirlo, Ludwig, un gusto compartir contigo. Hernando, Sergio, que te ven en la pantalla, gracias por manejar también la conversación. No te hemos dejado hablar, quizás la próxima ahí también opinas un poquito. Agradecido nuevamente y más que dispuesto en cualquier momento a acompañarlos nuevamente. ¡Arriba Perú! Muchas gracias. Hernando, si deseas decir algo más. Sí, claro, por supuesto. En primer lugar, para mí, George Forsyth es una revelación, es lo que quiero decir por el momento. Como decía, yo veía la municipal ligeramente, pero aquí vemos un hombre entregado y luchando hablando de confinamiento, del confinamiento y las cadenas que le permite el Estado. Y me encanta el diagnóstico de decir, por ahí es lo que hay que cambiar, el sistema de derecho. Y a ustedes por haber organizado esto, Ludwig, felicitaciones. Muchas gracias. Te agradezco mucho a ti, al PAD, que es por supuesto una excelente y sofisticada escuela, a lo que estás haciendo con Andina, y ahora voy a estar sintonizado cada vez que organizas una conferencia. Y gracias también, Sergio, gusto conocerte, no te hemos escuchado, pero seguro tendremos la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Simplemente reiterarles que ha sido muy, muy interesante los dos ángulos del profundo conocimiento de Hernando sobre estos temas y el conocimiento del alcalde de lo que pasa en la Municipalidad de La Victoria. Se le ve el accionar, se le ve las reacciones que está tomando y también espero que sigamos manejando sigan manejando las cosas cada vez mejor. Yo quiero agradecerles, gracias Fernando por esta interesantísima conversatorio y gracias George por también tan interesante conversatorio. También agradecer al PAD porque en realidad nos ayuda mucho en el tema de la difusión previa y posterior y en la selección de los temas. Muchas gracias. Buenas noches.